me hicieron abusar de los hipnóticos. Me tomé 6 pastillas y estuve a punto de morir. ¿Pero y por qué te tomaste tal cantidad de pastillas? Porque no conseguía... No había una voluntad de... Si me hubiera querido suicidar, me hubiera tomado 50. Yo pensaba que si me moría no importaba demasiado. Normalmente tiene más éxito alguien como Belén Esteban que un intelectual como Pablo Dors. Se llama Rorro, que hace unos vídeos, realiza o cocina o hace manualidades para su chico. Y esto ha generado una ola de críticas y una polémica que yo no termino de entender bien del todo. Rafael, ¿cómo recapitulamos lo que hemos estado comentando antes de darle al botón de grabar? Hemos estado hablando de la decadencia de la cultura que está siendo desplazada por el entretenimiento. Parece que cada vez en estos tiempos líquidos, esa expresión que se repite tanto, se exigen contenidos ligeros, porque lo que se busca fundamentalmente, tanto en la literatura como en cualquier tipo de actividad, es pasar el rato, matar el tiempo. Y no se busca encontrar un sentido a las cosas, comprender mejor al ser humano, entender mejor el mundo en el que vivimos. Pues ese tipo de preguntas existenciales, que son las que han caracterizado a la gran literatura, a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Hermann Hesse, a Thomas Mann, pues ya han pasado a segundo, tercero, cuarto plano. Y ahora mismo, pues bueno, tanto en literatura como en cualquier medio de comunicación, lo que prevalece es los contenidos lo más livianos posibles. Vivimos como una especie de banalización de la existencia que ha contaminado la política, los medios, todo, y yo creo que las preguntas esenciales siguen siendo las mismas. Y lo más preocupante es que esto que me cuentas me lo decías refiriéndote a la televisión pública. Sí, en la televisión pública, pues yo tengo allí buenos amigos y me han contado que ha habido un cambio de orientación, que incluso se han nombrado pues nuevos cargos directivos y que lo que se está intentando es que la televisión pública tenga un carácter más de entretenimiento. Hay un programa cuyo nombre no sé y que no estoy interesado en averiguar, donde aparecía Belén Esteban y al parecer le pagaban 25.000 euros por cada día que asistía al programa. Y entonces, pues bueno, ese es el tipo de contenidos que hoy en día se promocionan. Curiosamente, este fenómeno coincide con el ascenso de los populismos. Ya el populismo de izquierdas está un poco de capa caída, pero el populismo de derechas ahora está experimentando un auge. Y luego me hizo gracia... La derecha en la televisión pública poco tiene que ver con lo que pasa en la televisión pública a día de hoy. Pero que cualquier forma de populismo yo creo que es nefasta para la convivencia. Y me hizo gracia la otra vez que estuve aquí que porque critiqué a Donald Trump me acusaban de comunista, ¿no? Y de que era... Sí, hubo algunos comentarios. Demasiado comunista, demasiado marxista. Curiosamente yo he escrito muchos artículos contra la dictadura que hubo en la Unión Soviética. Hace muy poco publiqué un artículo en el Cultural sobre Ana Akhmatova, el Requiem, donde hablando de la represión que se desató durante el estalinismo, y también he escrito pues sobre Ramón Arón, que en El opio de los intelectuales denuncia el marxismo, las consecuencias tan nefastas que tuvo para la convivencia en los años 70, al margen de las dictaduras de los países del este. Pero hemos llegado a un punto donde el que no opina como tú, de inmediato se le califica de facha o de rojo. Y entonces se está simplificando e infantilizando la política y no se está dejando espacio para los matices. Si tienes inquietudes religiosas, eres un facha. Si te interesa la cultura de tu país, eres un facha. Si por el contrario te preocupan mucho las desigualdades económicas, la pobreza y todo este tipo, eres un rojo. Entonces, bueno, esto ya es como, parece el patio del colegio. Tú ahí ya tienes el pie en 2 sitios diferentes, ¿no? Sí, yo en algunas cosas me considero... ¿Eres religioso? Sí, yo soy, pero bueno, cristiano a mi manera. Yo tengo, la Iglesia Católica tiene 1000 cosas que no me gustan, como por ejemplo la condena de la homosexualidad, lo cual me parece inaceptable. El hecho también, yo estoy a favor de la eutanasia en algunos casos, también estoy a favor del aborto, en los casos se contempla la ley, pero al mismo tiempo intento desarrollar pues una esperanza sobrenatural, porque creo que si no la existencia pierde todo sentido. Entonces, pues bueno, yo formaría parte de una minoría dentro de lo que es el cristianismo, ni siquiera me definiría como católico, pero ya esto te convierte de inmediato en un facha. Entonces, pues bueno, y criticar a Donald Trump te convierte en un comunista peligroso.
Yo, por ejemplo, me ha escandalizado mucho que en Estados Unidos pues se han recortado los programas de ayuda de alimentos en ciencia. Y en ciencia también, y la lucha contra Harvard, y el hecho también de que se quiera pues obligar a los países a incrementar su gasto en defensa. Hay una serie de cosas, o la investigación científica, que me parecen gravísimas, o la ley, que es lo que no se me venía a la cabeza y no me acordaba, que quiere aprobar Trump, que ha provocado el enfrentamiento con Elon Musk, que va a dejar a 11 millones de personas sin cobertura sanitaria. Entonces yo no puedo entender que a nadie le parezca bien que la sanidad dependa del bolsillo. Yo ya sabes que acabo de pasar por 2 intervenciones que no son quirúrgicas porque no me han abierto, pero en una sala de hemodinámica me ha puesto 5 stent. Yo tengo un seguro privado, aparte de seguridad social, pero estas cosas no deben depender del bolsillo. O sea, el derecho a la vida está por encima de los negocios. La medicina no debería ser un negocio. La educación no debería ser un negocio. Pero, sobre todo, la política lo que no puede ser es una especie de guerra de trincheras donde al otro se le descalifica, se le insulta, se le demoniza y casi se justifica pues su cancelación o, si me apura, su exterminio. Entonces yo creo que lo que se está ahora mismo debilitando es la democracia. La democracia, que es convivir con lo que no te gusta. Aceptar que otro opine de una manera distinta, sin que eso signifique odiarle, sino simplemente discrepar. Entonces yo, curiosamente, el deterioro de la convivencia democrática coincide con el auge de la cultura del entretenimiento. Es justo, es lo que te iba a preguntar, si crees que guarda relación y si crees que hay una pretensión, como denuncia mucha gente con lo que está pasando con la cultura, de entumecernos, de tenernos más dormidos, más atontados. Yo no sé si es un propósito deliberado, me parece demasiado maquiavélico, ¿no? Esto de pensar que hay un grupo de hombres poderosos que se reúnen en un despacho y deciden pues embrutecer a las masas para manipularlas. Yo creo que a veces los políticos lo que pasa es que se dejan arrastrar por las tendencias dominantes. Y ahora mismo pues han descubierto que los mensajes muy radicales pues son los que tienen más éxito. Entonces, si tú eres un intelectual, vamos a poner como ejemplo a Raymond Aron, que era un intelectual conservador y tiene un discurso muy inteligente, muy bien elaborado, con el que yo estoy de acuerdo en muchas cosas. Por ejemplo, cuando critica el marxismo, pues ese tipo de intelectuales, si se desembarcan en la política, producen tedio, producen aburrimiento. En cambio, un político que hace espectáculo, que chilla, que grita, que berrea, curiosamente concita el interés de las masas. Entonces ahora pues, y pasa un poco con los programas también como este, ¿no? Es, yo creo, más fácil tener éxito si traes a un grupo de personas que berrean y se insultan, que si por el contrario traes a personas tan interesantes como Pablo Dors, que ha estado aquí hace poco. Yo me pregunto, ¿normalmente tiene más éxito alguien como Belén Esteban o similares que un intelectual como Pablo Dors o como Javier Cercas? En fin, parece que vivimos en la época de la cultura del espectáculo, que algo de lo cual ya habló en su momento Ortega y Gasset, en los años 30. Entonces, la rebelión de las masas, donde lo diferente se considera intolerable y donde pues se han perdido pues bueno, esos grandes comunicadores como Soler Serrano, al que tú tanto admirabas, y que hacía esas entrevistas maravillosas con Onetti, con Octavio Paz, con Miguel Delibes, con Borges, en fin, y con Luis Rosales, con Vargas Llosa, con un joven Vargas Llosa. Y yo creo que esto es una tragedia porque estamos yendo hacia una especie de polarización política que está haciendo que los políticos, más que planificar esto, se han subido al carro de un fenómeno que viene, yo creo, también impulsado por la cultura de masas. Internet ha favorecido, por ejemplo, con Twitter al principio, los mensajes de 140 caracteres. Es más fácil leer un eslogan, interiorizarlo, convertirlo en una bandera, que por el contrario leer un artículo y reflexionar. Entonces yo creo que lo que hay que es volver un poco a la reflexión y ser capaces de ver que el otro, el que no opina como tú, ni es necesariamente comunista, ni es necesariamente un facha, sino que simplemente es una persona que tiene un punto de vista alternativo. Entonces yo creo que la democracia, sin un nivel educativo alto, pues acaba convirtiéndose en un espectáculo vacío y, lo que es peor, propiciando el ascenso de autoritarismos y de demagogos que ya pueden ser, pues yo que sé, Bukele o Daniel Ortega o Nicolás Maduro. Ya en su momento los grandes dictadores descubrieron la importancia de la propaganda y de los eslogans.
Esto yo me acuerdo de Stalin en una intervención pública, cuando la gente le aplaude mucho rato, saca el reloj y mira con desagrado al público diciendo, oye, que estoy muy ocupado gobernando, agradezco vuestros aplausos, pero basta. Y bueno, ya en Alemania Goebbels también entendió de inmediato pues la importancia, ¿no?, de estos mensajes. Y yo imagino que un comunicador, en la medida en que da espectáculo, pues no sé si tiene más éxito, aunque tú has tenido bastante reconocimiento. Y eso es una muy buena noticia, que un programa como este, pues programa, yo no sé cómo llamarlo, podcast, pues tenga tantos seguidores y tanto reconocimiento. Pero sí he comprobado que las generaciones más jóvenes demandan otro tipo de comunicador, o buscan otro tipo de comunicador precisamente menos mesurado, menos, ¿cómo decirlo?, menos neutral y menos reflexivo, quizá. Y en cambio de qué sé yo, 30 en adelante, agradecen tener un tipo de comunicador así. Claro, a mí esto, hablar de ellos es complicado. Yo tengo 62 años, entonces si me pongo a hablar mal de la gente que tiene 30 años, pues va a parecer... No necesariamente mal. No mal, pero sí es cierto que esas edades te dejas llevar por cosas por impulsos más irreflexivos. Yo hace poco he visto una serie que me ha gustado muchísimo, que se llama No digas nada, y que está está en Disney, que está basada en el caso real de dos hermanas que se enrolaron en el IRA en los años 70, Dolores y Marian, y que acabaron incluso pues poniendo una bomba en Londres, una de ellas asesinando a una confidente. Y claro, estas chicas tenían 19 años. Entonces, con 19 años, todo lo que es radical, visceral, vehemente, siempre ha resultado mucho más seductor. Nos hemos olvidado de lo que fue el terrorismo de extrema izquierda en la Europa de los años 70. O sea, entrar en la Baader-Meinhof, o entrar en los Grapo, o incluso en ETA, pues tenía un halo romántico. No se veía como terrorismo, se veía como insurgencia. Entonces, o hacerte fascista, que también hubo un terrorismo de extrema derecha. Entonces, a esas edades, yo no sé si es por una cuestión hormonal, por una cuestión biológica, pues te dejas llevar por impulsos más irreflexivos en todo. Por ejemplo, a la hora de establecer una pareja. A partir de determinada edad ya buscas otras cosas. A los 25 años te dejas llevar por la atracción física o por cosas mucho más superficiales. El problema es que si todo esto se proyecta a nivel general, la sociedad se infantiliza, que es un poco lo que está sucediendo. Ya el fenómeno que hablamos, ¿no?, de personas de 40, 50 años que se siguen comportando como adolescentes. Y yo creo que, bueno, pues la convivencia exige ese tono moderado del que tú hablabas, ese tono reflexivo. Ese tono, yo pienso que no se puede ser neutral, porque, por ejemplo, en cosas como lo que ha pasado en Gaza, o en su momento, pues el nazismo o el estalinismo, no puede ser neutral. Yo creo que un comunicador tiene la obligación de ser beligerante en algunas cuestiones, cuando se están produciendo graves violaciones de los derechos humanos. En ese sentido, yo creo que ser neutral es una forma de complicidad. Y luego hay escritores que se convierten en rehenes o comunicadores de sus seguidores. Pues yo creo que incluso que mi segundo libro, y a mí no me importa en Roca decirlo, se está vendiendo menos. Yo creo que perdí seguidores en su momento, que tenía muchos en Twitter, por razones políticas. A mí la idea de que ganara, sobre todo de que Vox entrara en un gobierno, me resultaba insoportable. Pero luego, cuando empezaron a ver que yo también criticaba cosas de Podemos, que criticaba cosas de Sumar, que criticaba cosas del PSOE, pues hubo mucha gente que se revolvió contra mí, incluso porque hubiera concedido una entrevista en La Razón, una entrevista en La 13. Entonces yo creo que sí hay que ser razonablemente beligerante, que no se puede ser neutral en determinadas cosas. Lo que no se puede ser es partidista y demagogo. O sea, yo lo que no haría jamás es alinearme con un partido y defenderlo a muerte. Entiendo que depende del periodismo que hagas. Te digo por qué. Tú has alabado ahora mismo, y no es para menos, a Joaquín Soler Serrano. Sí. Difícilmente vas a saber qué pensaba Joaquín Soler Serrano de política o de temas, pero porque el tipo de periodismo que hacía no requería ningún tipo de beligerancia, porque lo había decidido así. Hombre, pero se notaba que era una persona moderada, que era una persona razonable. Yo estoy convencido de que era un demócrata, de que era una persona que creía en la libertad de expresión, en la libertad de pensamiento, que era una persona tolerante, que era una persona que no transigía con las graves violaciones de los derechos humanos, que tenía en definitiva una sensibilidad democrática, que yo creo que eso es lo que tiene que transmitir un comunicador.
por una sensibilidad democrática. Pero es tu intuición, tú no lo sabes. Tú estás diciendo, yo estoy convencido de que... Por sus preguntas, por su talante, por la forma en que hablaba. Yo recuerdo cuando estuvo hablando, por ejemplo, del asesinato de Lorca con Luis Rosales, a él se le notaba consternado porque hubieran matado a un poeta. O sea, no parecía que fuera un dato objetivo. Entonces se notaba, y además eran los años de la transición. O sea, yo creo que él formaba parte de esa generación que hizo la transición, hoy tan denostada, que no fue perfecta, desde luego, pero que permitió un cambio incruento de régimen. Yo creo que él pertenecía a esa generación de periodistas que yo les llamaría ecuánimes. Ecuánimes y amantes de la verdad, y comprometidos con la verdad. Entonces él lo que no transigía era con la demagogia. Nunca le veías ni una demagogia de izquierdas ni una demagogia de derechas. Porque siempre yo en alguna cadena que he ido de radio, algunos periodistas te deslizan sus ideas políticas, ¿no? Incluso de una forma hasta provocadora, ¿no? Sí. Entonces le veía, yo diría, una persona ecuánime. Y al mismo tiempo, ¿tú crees que no era un demócrata? ¿Que no creía en la libertad? No, yo no... Aquí de nuevo, yo no te digo nada, digo pero... que era una persona que no, precisamente beligerante, jamás le aplicaría a Joaquín Soler Serrano ese adjetivo, y en cambio para mí es uno de los mejores comunicadores que hemos tenido una persona en nuestro país. Ecuánime, y yo le recuerdo hablando, por ejemplo, con Vargas Llosa, también hablaban de la brutalidad que había en Leoncio Prado, el colegio militar donde estudió Vargas Llosa, o hablando de conversación en la... Bueno, en aquel momento se estaba gestando conversación en la catedral. Pero sí hablaron de la Casa Verde, donde se relatan los abusos que sufrieron los pueblos indígenas. O sea que yo sí le veo una persona alineada con las posturas, que era un periodismo ético. Yo diría que ese es un periodismo ético, lo que no era un periodismo partidista, demagógico. A lo mejor la palabra beligerante es muy fuerte, pero yo la utilizaría no en un sentido ideológico, sino ¿quién no es beligerante, yo qué sé, contra el abuso sexual? ¿Quién no es beligerante contra los crímenes de guerra? O sea, tú no puedes ser indiferente o neutral frente a esto. Otra cosa es que tú respetes la ideología de tu entrevistado y no lo intentes, pero yo creo que hay unos consensos mínimos que son necesarios para la convivencia y que se están perdiendo. Hubo un tiempo en el que en televisión podías ver, hablando amistosamente como si estuviese en una cafetería, a Fraga y a Carrillo. Sí, bueno, o a Suárez dándole la mano a la pasionaria. Eso es una cosa, yo creo que había que volver un poco a esa cultura, donde pues Carrillo incluso supo renunciar a algunos de sus objetivos para facilitar la transición. Y Suárez, o incluso el rey, yo recuerdo al rey recibiendo a Carrillo y acercándole un cenicero para que fumara, porque Carrillo era un fumador impenitente. Entonces, pues hay gente que no sé, que esperaba que la transición del franquismo a la democracia implicara una revolución política y que aquí surgiera, pues no sé, un régimen de izquierda radical. Eso a mí me parece un grandísimo error. Yo creo que estos hombres, con sus imperfecciones, hicieron su trabajo y lograron, pues, salir de un momento muy difícil, porque la transición no fue nada sencilla. Tú eres más joven que yo y no sé si recuerdas lo que llaman los 7 días estos de enero, que hay una película terrible, que es cuando en una semana matan a los abogados de Atocha, matan a un chico en la Gran Vía, un ultraderechista, le pega un tiro a Arturo Ruiz, que era un chico de Vallecas, la policía dispara un bote de humo y mata a María Luz Nájera. Poco antes habían secuestrado a Oriol y Villascusa. O sea, tanto desde la extrema izquierda como desde la extrema derecha se estaba intentando reventar la transición e ir hacia un escenario de confrontación y con una mentalidad de cuanto peor, mejor. Y sin embargo ellos pues lograron contener, pues a neutralizar tanto al terrorismo de derechas como de izquierdas. Con lo cual yo creo que todos tenemos una deuda de gratitud, lo cual no significa glorificarles, exaltarles o pensar que fueran ni mucho menos ejemplares en todos los aspectos de su vida, pero hicieron bien su trabajo. Yo creo que es de justicia reconocerlo. Me decías que, y me lo decías antes de empezar a grabar y lo has mencionado ahora, que se está vendiendo peor Elogio del Amor que Maestros de la Felicidad y dices... ¿Por qué? ¿Sabes? No tienes muy claro yo tengo por qué, tienes tus teorías. Sí. Yo pienso que está bien una cura de humildad, porque yo creo que el pecado capital de los escritores es la vanidad. ¿Y la necesitabas, tú crees? Bueno, yo no puedo juzgarme a mí mismo, porque no sería objetivo. Yo considero que la humildad es una gran virtud y ser vanidoso me resultaría particularmente repelente. No sé si se lo parezco a otras personas, eso yo no lo puedo decir.
Pero sí es cierto que de repente pues vendí 25.000 ejemplares de Maestros de la Felicidad, tampoco es un gran bestseller, pero para lo que son las cifras actuales pues era un resultado bastante satisfactorio. Y ahora de repente pues mira, me ha hecho el vender menos, me ha hecho pensar que la literatura no debe ser una carrera hacia el éxito, sino que debe ser algo que surge de una necesidad interior y de una búsqueda. Yo me he acordado de San Juan de la Cruz, que empieza el canto espiritual en una letrina, porque a él cuando los monjes calzados le capturan, le confinan en un calabozo que se había utilizado como letrina. No le dejan durante un mes cambiarse de ropa y le azotan a diario, con lo cual el hábito se le acaba pegando a la sangre. Estaba lleno de pulgas, de piojos, en un estado lamentable, malnutrido, le tiraban la comida al suelo, tenía que comer del suelo. Y en esas circunstancias tan terribles, cuando le cambian de carcelero, un carcelero más compasivo le facilita una pluma y papel. Y ahí empieza el cántico espiritual, que es una de las, incluso para los no creyentes, es una de las cumbres de la poesía occidental. Y ese libro no nace con la idea de publicarse, de venderse, y sucede lo mismo con las meditaciones de Marco Aurelio. Marco Aurelio, en un principio, sus meditaciones las tituló Cosas para mí mismo. Nunca pensó en su publicación. O Santa Teresa de Jesús, el libro de la vida, ¿no? Pues tampoco pensó. Y yo creo que un escritor, sobre todo la escritura debe ser la respuesta a una búsqueda, que yo tengo muchas dudas existenciales, muchas preguntas, y no se debe pensar tanto en el público. Una cosa es ser amable, intentar pues hacer con una prosa transparente, asequible, pero estar obsesionado por las ventas yo creo que te acabas prostituyendo y acabas perdiendo tu alma como autor. Al margen de esto, bueno, pues yo no sé si tuve más seguidores en el pasado en Twitter, llegó a haber momentos en que mi cuenta se incrementaba a 1.000 personas al día. Y era un poco por el tema de la política, porque yo estaba muy preocupado porque la extrema derecha no desembarcara en el poder. Desgraciadamente ahora estamos viviendo una situación que tampoco es para tirar cohetes, ¿no? Pero bueno, yo hice una campaña contra la extrema derecha, lo cual no significaba que yo fuera de extrema izquierda, ni que no fuera crítico con el PSOE, pero me parecía que no era una buena opción política que un discurso de odio se colara en el poder. Pero luego de repente empecé a criticar cosas de Podemos, la cultura woke, y bueno, pues me criticaron porque conceder una entrevista a La Razón, por ir a la 13, por tener amistad con Arturo Pérez Reverte. Yo dije, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Perdí muchos seguidores, ¿eh? Y luego otro motivo, a lo mejor se ha hecho menos publicidad que del libro anterior, y a lo mejor el tema interesa menos, el elogio del amor. Yo creo que Maestros de la Felicidad se vio como una especie de manual de autoayuda. Un manual de autoayuda de cómo puedo utilizar la filosofía para ser feliz. La filosofía como una caja de herramientas que me ayuda a superar la ansiedad, la angustia, el miedo, los problemas de autoestima, y en cambio el amor apunta siempre al otro. Y vivimos en una sociedad donde estamos demasiado volcados en nuestro ego. Eso lo decía aquí San Segarra, que creo que también le entrevistaste. Estamos muy pendientes de nuestro ego, de nuestro yo, de nuestra felicidad, de nuestro derecho a la felicidad. Y el amor implica priorizar la felicidad ajena. La felicidad de tu pareja, la felicidad de tu amigo, la felicidad de tu comunidad. Y el amor además es una palabra como muy prostituida, porque se supone que se ha hablado tanto de él, aunque Erich Fromm escribió un clásico espléndido, el arte de amar, pero ya parece una palabra que incluso suscita escepticismo. Yo cuando hace poco me entrevistaron en Ethic, una chica muy agradable, Lucía Tolosa, de 30 años, le producía perplejidad que mi mujer y yo lleváramos juntos 40 años. Y bueno, era otra época, ¿no? Esta chica tiene la edad de ser mi hija. A mí no me parece tan asombroso. A mí lo que me produce, más que perplejidad, tristeza, es que el 60% de las parejas que se forman hoy en día se rompen, bueno, de los matrimonios. Y yo creo que lo que da calidad de vida son las relaciones afectivas. Con la pareja, con los amigos, con las personas de tu entorno. Y sin embargo, pues estamos en una cultura extremadamente individualista. Yo lo primero, mi felicidad lo primero. Y hay palabras que incluso suscitan repelús, como humildad es una de ellas, suena religiosa, pero la palabra sacrificio, abnegación. Yo, como conté, me parece en la anterior ocasión que estuve aquí, cuidando a mi madre con Alzheimer, salí de una depresión. O sea, yo pienso que la entrega al otro no constituye un sacrificio, sino una oportunidad de crecimiento y una manera también de salir de uno mismo. Yo creo que mucho del sufrimiento que tenemos
está provocado porque estamos demasiado pendientes de nosotros mismos, de nuestro éxito, de nuestra imagen social, de la opinión que tenemos los demás, de nuestra imagen física, etcétera. Y entonces yo creo que la felicidad consiste en salir hacia el exterior y un poco volcarse en los demás y vincularse a ellos. Yo no sé si esta es una de las razones por las cuales el libro está teniendo menos éxito, o que yo me he permitido hablar de todas las cosas que me gustan, porque es un ensayo que no es solo sobre el amor de pareja. Cuando hablas del amor, piensas en la pareja, pero no, aquí hablo de los distintos objetos del amor. Y, por ejemplo, pues hablo del amor a los amigos, del amor a los padres, del amor a los hijos, de la medicina humanista, del amor a la música. Me permito hablar de los Beatles, de Deep Purple, que me gustaba mucho, pero también de Carbon, de Furtwängler. Hablo del amor al arte, de Vermeer, del amor al paisaje, Castilla, y me gusta mucho el paisaje castellano, de películas como Up, de Matar a un ruiseñor, y de Capitanes Intrépidos. Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Yo estoy enamorado me siento muy atraído por Vivien Leigh. Por ella me parece una mujer muy atractiva, muy hermosa, con una belleza muy elegante, y al mismo tiempo me fascina su talento como actriz, tanto cuando hace de Scarlett O'Hara como de Blanche Dubois en Un tranvía llamado Deseo, o su interpretación en El puente de Waterloo, que es una película menos conocida, con Robert Montgomery. O me gusta mucho, pues bueno, ya las entrevistas que concedía, se la veía una mujer intensa, una mujer inteligente, y me atrae también pues la relación que mantuvo con Laurence Olivier, que fue su pareja, y que fue un amor loco, tan loco como el que amor de Hollywood, ¿no? Que suelen ser tormentosos. Fueron la primera pareja mundialmente famosa, que es una cosa que se ha olvidado. Fueron las dos primeras grandes celebridades mundiales, como luego lo serían... Los Beckham de entonces, sí, ¿no? Los Beckham de entonces, o luego lo serían Richard Burton y Elizabeth Taylor, y bueno, pasaron de un amor descontrolado hasta el extremo de que dejaron a sus parejas y a sus hijos a agredirse en público. Llegaron a bofetearse en un escenario, ¿no? Porque Vivien Leigh, bueno, aparte de eso, dicen que tenía trastorno bipolar, fumaba 80 cigarrillos al día, se bebía una botella al día de martini blanco. 80 cigarrillos, o sea, 4 cajetillas al día. 4 cajetillas al día. ¡Wow! E incluso a los 35 años le diagnostican tuberculosis y no deja de fumar. Y no deja de fumar. Claro, se murió con 53 años de un derrame pleural. Porque tenía ya tan destruidos los pulmones que tuvo un derrame pleural y se ahogó. Entonces ella la más sabía que estaba jugando con su vida, ¿no? Y Vivien Leigh es un ejemplo de amor loco. Entonces, y una de las ideas que he repetido varias veces en las entrevistas a propósito del libro es que el amor romántico ha hecho mucho daño. La idea de que existe tu pareja perfecta, tu media naranja, de que el otro puede ser un absoluto, que te puede proporcionar todo lo que necesitas, llenar todos tus vacíos, todo eso te lleva siempre al fracaso. Porque el otro, la persona de la que te enamoras, es tan imperfecta como tú. Y después del deslumbramiento inicial, que muchas veces está asociado, creo yo, a la atracción sexual, pues vas a empezar a descubrir sus fragilidades, sus debilidades, y a no comprender algo que dice Pablo Dors, que es que solo merece ser amado lo que es vulnerable. O sea, el verdadero amor surge cuando tú descubres en el otro fragilidad, vulnerabilidad, y experimentas la necesidad de cubrir su desnudez, por utilizar el lenguaje evangélico, o atenderle, socorrerle, solidarizarte, acompañarle. Entonces, si tú crees que vas a encontrar a un ser perfecto que te va a llenar de felicidad a las 24 horas del día, esas relaciones son efímeras. Entonces, el síndrome Madame Bovary, que es lo que le pasaba a Emma Bovary, o lo que le pasa a Ana Ozores, o lo que le sucede también a Ana Karenina, pues todas esas historias acaban fatal, ¿no? Entonces, el amor yo creo que es fundamentalmente elaborar un proyecto con otra persona y decidir compartir tu vida y tener afinidad. Yo no creo que los extremos opuestos se atraigan. Yo creo que la amistad y el amor se basan en la afinidad, el encontrar a alguien con el que tú te sientes profundamente compenetrado, profundamente vinculado. Y yo creo que esas son las historias de amor que prosperan.
Pero hoy en día se ha creado esta idea de, no sé, de la pasión desatada, ¿no? Del frenesí, del vértigo. ¿Y eso cuánto dura? Cualquiera que haya pasado por esas experiencias sabe que son efímeras. Un día te levantas y ves a tu pareja pues que no está tan atractivo porque ha dormido mal, porque tiene mal olor corporal, descubres que tiene pequeños egoísmos, descubres que puede ser interesado y ahí o que es muy frágil. Pues yo pienso que para amar de verdad hay que conocer al otro, y conocer al otro implica conocer también sus fragilidades, sus vulnerabilidades y sus defectos. Estuvo aquí hace poco Luis Muiño, psicólogo, muy conocido por el podcast Entiende tu mente, un podcast tremendamente exitoso, y acaba de publicar un libro que se llama La trampa del amor. Ajá. Y se refiere precisamente a ese amor romántico que tú dices, que es el gran error a lo mejor de la sociedad actual, ¿no? Que busca la perfección en lugar de asumirla y aceptar la vulnerabilidad en el otro. Sí, es un poco el síndrome de Pretty Woman también, de que va a llegar el príncipe o la princesa, ¿no? Y entonces los príncipes y las princesas existen en los cuentos, pero en la realidad lo que hay son seres humanos. Yo creo que esto también delata cierta inmadurez, una inmadurez que empieza en el siglo XX, que ya diagnosticó en su momento, como he dicho antes, Ortega, ¿no? Como una especie de resistencia a madurar y envejecer. Por ejemplo, el terror que hay ahora mismo al envejecimiento. Todas estas cremas que se venden para que no haya arrugas. Operaciones, botox, ácido hialurónico, colágeno, todas colágeno y la obsesión por el físico, ¿no? Cada vez hay más hombres que se tiñen el pelo. A mí me parece mejor que se tiñe alguien el pelo de naranja que de negro para cubrirse las canas. Entonces hay una obsesión por el físico. No entiendo que alguien se meta en un quirófano, yo que he pasado por uno, para corregirse la nariz, ¿no? O incluso hay operaciones, yo soy bajito, que hay gente que se opera para ser más alto y se mete inserciones, sí. se rompen las piernas. Que los ves luego en el posoperatorio con las piernas llenas de clavos y de... Para medir 10 centímetros más. Sí. Entonces, bueno, vivimos una sociedad que el culto al físico es lo esencial. La mayoría de las parejas se hacen por la atracción sexual. Y yo creo que todo esto, pues no sé, es una resistencia a aceptar que somos finitos, mortales, que envejecemos, que nos deterioramos. A mí me ha cambiado la vida a partir de que a los 60 a mi mujer le diagnosticaron un cáncer, que felizmente está bien, y a mí una cardiopatía isquémica. En ese momento me he dado cuenta hasta qué punto el gran problema del ser humano es la finitud, y la gran cuestión filosófica es la actitud ante la muerte. Y en esta sociedad no se habla de la muerte. Yo odio la muerte, como la odiaba Elias Canetti, que se declaraba un enemigo de la muerte. Por eso tengo una perspectiva espiritual, ¿no? Me resisto a que la muerte sea un final irreversible, y hay mucha gente que dice, no, yo me resigno, moriré y la naturaleza continuará. Bueno, continuará un tiempo, sí, pasarán muchos millones de años, pero si la física no se equivoca, hasta los átomos se van a desintegrar, porque la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte van a desaparecer, y entonces el futuro son electrones vagando en el vacío. Yo, como decía Julián Marías, me parece que cada ser humano me parece un milagro. Y es el producto de una serie de experiencias y de una larguísima evolución. Y en cada ser humano hay hay un universo, hay un infinito en cuanto a recuerdos, en cuanto a experiencias. Lo comentaba Berman en sus memorias, La linterna mágica. Decía, no, es que me resulta insoportable pensar que el amor que he sentido por él tuvo muchas mujeres, por una de sus mujeres vaya a desaparecer. O sea, esos recuerdos, esas vivencias. A mí me pasa lo mismo, pensar que lo que he vivido con mi mujer a orillas de la playa, o en los cines de verano, o paseando por el Parque del Oeste, que eso se va a disolver, ¿no? O como comentaba Pérez Reverte, decía, no, es que mi madre tenía imágenes en su cabeza de mi niñez y de la niñez de mis hermanos, y eso también se va a perder. Entonces yo prefiero creer que la vida pues es una totalidad que de alguna manera permanece y que de alguna forma continúa. El último, yo creo, de los pocos filósofos cristianos que ha habido últimamente en el siglo XX español están Julián Marías y Javier Gomá, que no sé si le has llegado a traer aquí. No, pero conozco. A Javier Gomá, ¿no? Javier Gomá ya lo he citado varias veces, tiene un libro Necesario pero imposible, que es una expresión de Julián Marías. Y entonces yo creo que el gran problema del ser humano es la actitud ante la muerte. Somos la única especie que tiene conciencia de su finitud. Y eso nos obliga a ser necesariamente, yo diría que hasta un animal metafísico. Un animal, más que religioso, un animal metafísico.
Y esta sociedad está un poco eludiendo esto, ¿no? Pensando que incluso la ciencia, que se ha convertido en la nueva religión, nos va a hacer hasta inmortales. O bien algunos optan por la crionización, que te congelan y supuestamente te podrán resucitar dentro de muchísimo tiempo, o creen que con estos estudios que está financiando Elon Musk y otros multimillonarios, pues van a conseguir detener el envejecimiento celular. Hasta Harari, en este libro que ha tenido tanto éxito, Sapiens, de hombres a dioses o de animales a dioses, me parece que pues habla de que llegará un momento en que la ciencia conseguirá detener el envejecimiento. Los científicos hoy en día se muestran muy escépticos y sobre, por ejemplo, neutralizar la muerte. Hoy en día la posibilidad de vaciar el contenido del cerebro en una nube es insignificante, por no decir nula, ¿no? Con lo cual hay que buscar, yo creo, otros caminos, otras alternativas. Yo pienso que la eternidad en este mundo se podría convertir en un castigo, como dice Borges en El Inmortal, pero sí me gustaría pensar que la vida no finaliza con la muerte. Y yo, de hecho, y creo que lo conté, tuve una experiencia cercana a la muerte. No sé si lo llegué a contar aquí. No lo sé. Que tuve, pues durante mi largo viaje por la depresión, mis problemas de insomnio, me hicieron abusar de los hipnóticos, las pastillas para dormir. Uh-huh. Y bueno, yo mido unos 65, peso ahora mismo 58 kilos, en ese momento pesaba 50, me tomé 6 pastillas y estuve a punto de morir. ¿Pero y por qué te tomaste tal cantidad de pastillas? Porque no conseguía... ¿No había una voluntad de...? Si me hubiera querido suicidar, me hubiera tomado 50 o 100. Pero tú sabes que sabías que 6 eran... Bueno, lo sabía, yo pensaba que si me moría no importaba demasiado. O sea, yo en ese momento dije, si muero, era el 6 de enero de 2006, si muero no me preocupa demasiado. No me daba miedo morir. Pero no tenía el propósito firme de morir. Entonces me tomé 2 pastillas de lormetazepam, me dormí, a las 2 o 3 horas me desperté. Desesperado me volví. Ah, vale. No ingeriste 6 de golpe. No. Vale. A las 2 o 3 horas me tomé otras 2 y me volví a despertar. Porque tenía unas... Y entonces ya dije, bueno, esto... Y me tomé otras 2. Ya la tercera vez ya no me desperté. Entonces mi mujer... Vale. Mi mujer se despertó y estaba yo en el sofá, profundamente dormido, me agitó, despierta. Y yo no respondía. Entonces llamó a un médico, el médico me tomó las constantes vitales, estaba en 4,2 de constantes vitales y decidió llamar no a una ambulancia, sino a una UCI. A una UCI. Sí. Entonces, y bueno, pues a mí me llevaron a La Paz y durante el traslado en la ambulancia, pues tuve la sensación, en un momento yo no sé si sufrí una parada cardiorrespiratoria, pero hay un momento en que yo tengo la sensación de que mi cuerpo, como si otro cuerpo, pero de carácter espiritual, se desprendiera de mi cuerpo físico y yo me contemplara a mí mismo desde el techo de la ambulancia. La clásica ECM. ECM. Y de hecho hace poco escuché a una hija de Vallejo Nájera contando lo mismo. Entonces yo de repente estaba flotando, como si estuviera flotando ahora mismo aquí contra el techo. Me vi perfectamente a mí mismo, que yo me recuerdo un pijama azul, y vi cómo a los médicos les veía por detrás y les vi cómo me estaban inyectando cosas, me metieron una sonda por la nariz que no me molestó mucho porque estaba yo en un estado comatoso y estuve así, duró poco, ni vi el túnel, ni vi a mis seres queridos, fue una cosa que a lo mejor duró 30 segundos, 1 minuto y luego ya perdí el conocimiento y me desperté en los pasillos de La Paz, ya con el tubo metido hasta el estómago. ¿Qué fue? ¿Una alucinación? Las alucinaciones siempre tienen un carácter subjetivo. O sea, no hay 2 alucinaciones iguales. Si tú tienes un brote psicótico y otro, nuestras alucinaciones van a ser totalmente distintas e incoherentes. El neuropsicólogo Saúl Martínez Horta, que estuvo en este podcast varias veces, y en la última de ellas, hablando en una tertulia sobre ECM, estaría en total desacuerdo contigo. Diría que efectivamente es una alucinación. Y respecto a lo que estás diciendo, vamos a ver, sabemos, por ejemplo, que hay sueños que se repiten, que hay sueños que tienes tú. Por eso se hace esa... que tiene la fiabilidad que uno le quiera dar, pero por eso se hace esa interpretación de sueños, porque hay una recurrencia de sueños donde tú y yo tenemos exactamente el mismo y a lo mejor ni nos conocemos. El mismo no, tenemos el mismo tema. A lo mejor, pues yo que sé, que estamos huyendo, que nos caemos al vacío,
pero no vemos... Y es el mismo tema, quiero decir, el mismo tema, quien se ve desde arriba no te ve a ti, se ve a sí mismo. Es el mismo tema, pero no es el mismo contexto. Quiero decir, si tú tienes un sueño de que te persiguen, te van a perseguir por unos paisajes distintos de los paisajes por los que yo voy a ir en el sueño. Te van a perseguir unas personas diferentes. O sea, se repiten situaciones, pero no exactamente lo mismo. Pero es que en este caso la CM es igual. Es decir, se repite la situación, pero no el contexto. Tú te ves en esa ambulancia, claro, otro se ve en una camilla del hospital. Claro, es una visión extracorporal. Sí. Aquí ya sabes, yo no soy médico, con lo cual no puedo utilizar argumentos de carácter médico sobre que las sustancias que se activan en el cerebro y que producen una serie de fenómenos, en fin, evidentemente yo no tengo esos datos, pero al mismo tiempo ha habido tantas ECMs y se está hablando sobre ellas, y lo que opina el médico que tú has citado no es lo mismo que opina San Segarra, que ha sido jefe de cirugía digestiva en un hospital muy prestigioso, o lo que opinan. Es importante decir que San Segarra que yo no sé quién tiene la razón, que tampoco tengo la misma formación a este respecto que tú, pero San Segarra es médico de cirugía digestiva. Y Saúl Martínez Horta es un neuropsicólogo que precisamente se dedica a esto. O sea, esta es su especialidad. Hay otro médico holandés, me parece, que es Pim van Lommel, que también tiene pues estudios. No ha llegado San Segarra, para mi gusto, se ha excedido al utilizar la mecánica cuántica para explicar esto y ha entrado en un campo que yo creo que no domina del todo. Y algunas de sus dicen, sí, conclusiones tal vez son poco consistentes. Pero hay otros médicos que han sido más prudentes y sí utilizan, en fin, argumentos donde dicen que no, que realmente pues eso revela que la mente sería algo parecido a un transistor, o sea, o a un televisor, en el sentido de que, pues bueno, si una radio se estropea, deja de emitir sonido. Pero la radio en sí misma no produce el sonido que tú escuchas. Pues la mente en sí misma sería como un transistor, como un aparato que transmite pues una frecuencia que le viene del exterior. Es muy difícil, yo creo que intentar demostrar la existencia de Dios o del más allá por medio de la ciencia es un camino que no lleva a ninguna parte. Porque si Dios existe, jamás será no es un objeto de este mundo y jamás será una evidencia. Pero al mismo tiempo, con todo el componente irracional que tienen las tradiciones religiosas, que son distintos caminos para llegar al mismo sitio. O sea, el Islam, el cristianismo, el budismo, son caminos aparentemente divergentes, pero que apuntan en la misma dirección. Pues yo creo que, aunque de esto no va a haber nunca pruebas científicas, sí podemos deducir lógicamente ciertas cosas, e incluso hay una paradoja. Asumiendo principios irracionales, el universo deja de ser un lugar irracional y adquiere un sentido. Porque si tú, curiosamente, el ser humano, el materialismo, utiliza la razón para decir que el universo es irracional, que ha surgido del azar y que algún día desaparecerá. O sea, no hay ninguna causa primera, no hay ninguna causa final, no hay ninguna causa necesaria, todo es producto de la evolución, de la selección natural y del azar. O sea, nos encontramos con ese universo que tanto espanto provocaba a Pascal, que tanto espanto provocaba a Albert Camus, y en cambio la religión o la espiritualidad con posiciones irracionales, como las de Kierkegaard, o las de Unamuno, o las de Karl Barth, desemboca en una interpretación racional del universo, donde encuentra causas, sentido y finalidad. Yo por eso creo que a veces recuperar las lecciones del irracionalismo, del vitalismo, que estuvo tan de moda en el siglo XIX, nos puede ayudar a comprender mejor el mundo que si nos atenemos exclusivamente a los hechos empíricos. Además, el materialismo incurre en lo que sería para mi gusto una especie de absolutismo epistemológico. Solo lo que el hombre percibe existe. Si tú adoptas el punto de vista de una hormiga tú no le expliques lo que es el universo. Ella está convencida de que lo que ve es lo que hay y que no hay nada más. Un embrión que está flotando en el líquido amniótico, no le expliques que está en el interior de otro ser humano, porque eso no lo va a comprender. Entonces yo creo que también la ciencia materialista incurre en un exceso de, no sé cómo llamarlo, de vanidad, al pensar que solo existe aquello que puede ser percibida por nuestra especie. Y a fin de cuentas, si somos una especie más, solo estamos limitados por nuestra biología. Percibimos una serie de dimensiones, no podemos tener la certeza de que no existen otras cosas. Y de hecho, con el avance de la tecnología, pues hemos descubierto cosas como las ondas electromagnéticas, que es algo que no se percibe. Entonces yo creo que la ciencia, las respuestas fundamentales no las resuelve, nos deja en un universo irracional,
ante un paisaje muy desesperanzador, y por el contrario, todo lo que es la gran tradición filosófica, que a veces se basa en principios irracionales, por lo menos abre un espacio a la esperanza. Y yo prefiero la esperanza, aunque sea irracional, a la desesperanza, aunque esté basada en evidencias empíricas. El hecho de que esto continuase reconfortaría mucho a mi amigo José Mota, que dice que el único problema que tiene él con la muerte es que es para siempre. Dice claro. Que es el único detalle de la muerte que no termina de encajarle. A mí, por ejemplo, mi muerte personal no es una cosa que me torture o que me afecte tanto como la separación y la pérdida. O sea, lo peor de la muerte yo no creo que es desaparecer. Si no somos más que biología, la muerte es la suspensión de la conciencia, con lo cual ya no hay ni sufrimiento, ni nos perdemos todo, ¿no? Pero lo peor es perder a los seres queridos. Yo creo que ese es el gran drama de la muerte. Y también, pues, perder todo el universo que hemos creado. O sea, no hay dos personas iguales. Entonces, todo ese universo que había, yo que sé, en su interior, salvo que se haya volcado en un libro, como yo que sé, los poetas, los músicos, también desaparece. Con lo cual, yo creo que me parece muy desolador transmitir desde cierta arrogancia científica desesperanza. Es decir, pues mira, no hay nada más, somos el fruto de la evolución, hemos surgido como especie hace 300.000 años, no más, y las especies normalmente, bueno, los dinosaurios estuvieron aquí muchísimo tiempo, pero nosotros a lo mejor vamos a durar 2 millones de años o 3 millones. Somos la conciencia del cosmos, aparte de eso. Las cosas, un poco, Heidegger decía que una cosa solo existe en la medida en que es percibida. También decía lo mismo Berkeley. Entonces, realmente eso que llamamos mundo, es decir, que es una serie de relaciones con un significado, surge porque hay una conciencia. O sea, un planeta, Venus, Marte, totalmente deshabitado, eso es casi como si no existiera, porque no hay una conciencia que repare en ello. Con el ser humano aparece la conciencia, aparecen las nociones de verdad, bien, belleza, e incorporamos al cosmos un montón de cosas que si algún día desaparecemos o desaparecen otras especies inteligentes, en el caso de que existen, pues nos encontramos en un espacio casi fantasmagórico. Y hasta cierto punto, si somos mortales, de alguna manera ya casi no existimos, porque somos como fantasmas que estamos a punto de desaparecer. Eso lo decía Borges en El Inmortal, ¿no? En realidad, pues nuestras historias son muy breves, son briznas en el vendaval del tiempo. No somos nada, ¿no? A mí todo esto me resulta muy desesperanzador y yo entiendo, pues por ejemplo, la lucha por encontrar un sentido a la existencia que tenía Unamuno, un escritor que estuvo muy de moda y al que yo creo que hoy los jóvenes no leen apenas. Yo recuerdo con muchísimo cariño San Manuel Bueno Mártir, no sé si llegaste a leerlo, pues en realidad es un cuento. Antes era lectura obligatoria en el bachillerato, cuando se leían cosas interesantes, ¿no? Y es la historia del sacerdote de un pueblo imaginario que no tiene fe, él no cree en Dios, pero piensa que no creer en Dios produce muchísima infelicidad y muchísima sensación de desamparo. Entonces finge que cree en Dios y es más, convence a un amigo socialista que es ateo de que también simule esa impostura y su amigo se convierte públicamente y ambos siguen sin creer en Dios. Pero el mensaje que transmiten es que ¿qué le queda al ser humano si solo somos una especie que ha brotado del azar, que tiene fecha de caducidad y si se va a perder absolutamente todo lo que hemos creado? ¿Qué es el universo si no existen las nociones de bien, verdad y belleza? Partículas, conglomerados de materia, leyes físicas. Yo entiendo el horror de Pascal ante una vastedad de esas características y yo pues por eso intento buscar la esperanza. De hecho es el tema de mi siguiente libro. Mi siguiente libro, estoy pensando en llamarlo algo así como Los caminos de la espiritualidad o Los caminos de la esperanza, del animismo al New Age, lo que ha sido. Y yo creo que la pulsión espiritual continúa, porque muy poca gente se declara religiosa. Por un motivo, porque además la religión muchas veces, la Iglesia Católica, casi parece un partido político. Sí, ahora hay cierto estigma, ¿no? Un estigma que yo creo ganado un poco ser religioso. A pulso, ¿no? O sea, además está con un discurso que roza el discurso de odio. Por ejemplo, la condena de la homosexualidad o la discriminación de la mujer, que no puede acceder al sacerdocio. Entonces, muy poca gente, sobre todo gente joven, se declara religiosa. Pero casi todo el mundo se declara espiritual. Y busca otras formas de espiritualidad, el contacto con la naturaleza,
la meditación, mindfulness, todas estas cosas, se buscan pues formas de espiritualidad alternativas. Porque si nos quedamos en el plano estricto de la biología, la vida humana se vuelve muy satisfactoria. ¿Y hay en ti cierta voluntad de permanencia o deseo de continuidad en el sentido en el que se le atribuye a los escritores, de que escriben para dejar algo aquí el día que se vayan? Tú lo has mencionado ahora, ¿no? Que hay algunos escritores que su mundo interior lo vuelcan en los libros para que se quede cuando ellos no estén. Sí, bueno, yo pensar en la inmortalidad es un poco pretencioso. Sí. Yo no me considero un autor de la talla de un Borges o de un Cernuda, ¿no? Yo creo que estoy en la segunda fila, ¿no? Pero sí, no está mal, ¿eh? Sí, en la segunda fila. Bueno, o sea, no quizás en la tercera, no lo sé, eso lo decidirán los lectores. Pero yo por lo menos lo que he intentado es volcar mi mundo interior en los libros. Y tal vez en algún momento he cometido el error de pensar demasiado en las ventas y no pensar más bien en lo que yo realmente quería decir. Entonces, más con que mi nombre quede en la posteridad y que haya una plaza dedicada a Rafael Narbona, lo cual me resulta muy pomposo y presuntuoso, sí me gustaría que mis libros se quedaran ahí flotando y aportaran algo. O sea, a mí hay gente que me ha dicho que Maestros de la Felicidad le ha ayudado a salir de una depresión. Uh-huh. Padres que me han contado que la pérdida de un hijo se les ha hecho más tolerable por leerme. Entonces, que mis libros con que aporten un poquito de esperanza... No es poco eso, ¿eh? Con eso, no es poco con eso yo creo que sería mi gran objetivo. Yo escribo para transmitir esperanza y sí me gustaría que mis libros sobrevivieran y fueran como un fármaco que ayudara a vencer el sufrimiento y la adversidad. Pero de ahí a que me levanten una estatua y a que me consideren un clásico y a que pues no sé, yo estas cosas me parece que intento el culto al yo, el culto a la vanidad, yo creo que te lleva al final a la infelicidad, porque siempre te parece, pues yo que sé, demasiado poco el reconocimiento que obtienes. Cuando te han dado, pues yo que sé, el Premio Nacional de Ensayo, a mí no me han dado ningún premio, y no sé si me lo darán, no creo, pero ya estás esperando el Premio Cervantes, hay escritores que han estado amargados porque no le daban el Premio Nobel. Entonces yo creo que eso es entrar un poco en la lógica del capitalismo salvaje, ¿no? De que quieres más reconocimiento. Yo en esas cosas no. Sí me gusta tener lectores y sí me gusta cuando en las redes sociales hay gente que me transmite su afecto, su cariño, me dice que mis libros le han ayudado. Ese contacto con el lector sí me gusta. Y sí es cierto que si no tienes lectores, no tienes respuestas, pues al final te desanimas. Es como hablar solo frente a un espejo, ¿no? Siempre necesitas un interlocutor. A fin de cuentas, el lector es un interlocutor, alguien con el que estás hablando, dialogando. Y si te quedas solo, pues hay un momento en que embudeces. A Borges no le dieron el Nobel. ¿A cuántos escritores habrá consolado eso? ¿A cuántos escritores les habrá servido de consolación? No se lo dieron, ¿no? A Galdós, no se lo dieron a Proust, no se lo dieron a Unamuno. Se lo dieron en España a Echegaray, que era un escritor absolutamente mediocre, se lo dieron a Jacinto Benavente y se lo han dado a un montón de escritores cuyo nombre no recordamos, ¿no? Entonces yo pienso que el Nobel no es sinónimo de excelencia, simplemente es un reconocimiento que además los premios en general, muy cargado de una significación política. Muchas veces el Nobel se da en función de las áreas lingüísticas para demostrar que se premia a todas las culturas. Y luego, bueno, los premios, ya se sabe que hay un porcentaje de premios que no son más que estrategias comerciales, que están concedidos de antemano y negociados de antemano y que es una forma en que la editorial se publicita a sí misma y publicita al autor. Yo conozco varios casos que no voy a citar, pero bueno, el mundo literario le pasa un poco lo que a la Dinamarca de Shakespeare, ¿no? Cuando dice que algo estaba podrido. Y si hay un cierto grado de putrefacción en todas las actividades, creo yo, de carácter intelectual o artístico, ¿no? En la música, en el teatro, en el cine. Hay un montón de premios Nadal que ahora mismo pues han caído en un merecidísimo olvido. En cambio, las escritoras esenciales que ganaron el Nadal, estoy yo pensando en Carmen Martín Gaite. No le hacía falta el Nadal. Carmen Laforet, tampoco le hacía falta el Nadal. Rosa Chacel, que no sé si se lo llegaron a dar. Creo que sí. Pues yo creo que son tres grandes escritoras que no les hace falta tener premios para que se reconozca que sus obras son importantes. O un autor que ahora se lee menos que Juan Gil Albert. Yo no sé a Juan Gil Albert qué reconocimientos le dieron al final de su vida un poco. Tiene un libro precioso que se llama Valentín.
Entonces, pues bueno, a mí lo que me horroriza y entristece es que hay autores que solamente están disponibles en las librerías porque hay subvenciones que permiten que se publiquen sus libros. Estoy pensando, por ejemplo, en la Fundación Castro, que se dedica a editar clásicos castellanos. Y lo hace muchas veces sabiendo que va a generar pérdidas, que no va a ganar dinero. Pero han publicado, por ejemplo, la obra de Gabriel Miró, que es un autor al que yo admiro muchísimo y al que nadie lee. Entonces, bueno, yo pienso que debería haber, tal vez, no sé si es una mala idea, pero una editora nacional para garantizar que los clásicos fueran asequibles. Y entonces eso sí que más que los premios estén más o menos corrompidos, que en general yo creo que pues hay muchos intereses comerciales, lo importante es que los clásicos, que los autores importantes sigan siendo accesibles. Estoy pensando, por ejemplo, en Las cosas del campo, de José Antonio Muñoz Rojas, que es un gran libro, o en La casa encendida, de Luis Rosales, del que hablo en Elogio del amor. Pues yo creo que esos son los libros esenciales, los libros que aportan cosas y los libros que yo creo que contribuirían a que la sociedad fuera un lugar mejor. Una curiosidad personal, ¿has leído a Juan Benet? Sí, he leído a Juan Benet. Es un escritor muy controvertido. Javier Marías dice que decía, ¿no? Sí. Que era el mejor escritor que había tenido la narrativa española en el último siglo, pero hay otros muchos escritores que dicen que es ilegible. Yo creo que Javier Marías, que era su amigo, exageraba un poco. Sí, ¿no? A mí me gustó Rumbrosas lanzas, que me parece que Juan Benet tenía pues una prosa muy interesante. Volver a esa región. Es un autor que resulta un poco aburrido, pero también es aburrido El jarama, de Sánchez Ferlosio. Yo creo que esos libros son libros necesarios. No está entre mis autores de referencia, de hecho lo leí de joven y no he vuelto a leerlo. O sea, son lecturas de hace muchísimo tiempo, cuando te sentías la obligación de leerlo absolutamente todo. Luego ya el personaje dicen que no era especialmente simpático, tenía... No, era muy interesante, yo he visto muchas entrevistas. Tenía muy mal carácter. A Juan Benet. Y incluso cuando estuvo en España Solzhenitsky, él se indignó muchísimo y pidió que volviera al Gulag, que le volvieran a encerrar, ¿no? Porque estaba difamando a la Unión Soviética. Entonces, pero bueno, estas son las cosas de los escritores. Si alguien tiene curiosidad y quiere ver cómo se las gastaba Juan Benet, que busque una entrevista que le hizo Carmen Maura. Carmen Maura en su momento hizo un programa de entrevistas en televisión. Sí. Y en una de ellas tuvo el infortunio, ¿no?, de encontrarse con Juan Benet y fue bastante desagradable con ella y salió como buenamente pudo. Juan Benet vivió durante una temporada en mi pueblo, en Corcubión, que es un pueblo de alrededor de 2.000 habitantes, y no dejó muy buen sabor de boca porque cuando se fue escribió un artículo hablando de Corcubión y dijo la mitad del pueblo está loca y la otra mitad se está volviendo loca. No sabía esto. Sí. Le entrevistó también Pablo Lizcano. Sí, Pablo Lizcano. Sí. Y también le soltó un autorretrato, si no me equivoco. Unas cuantas cosas de esto, usted me lo dice, no sé qué, porque esta impertinencia... Pero ahí parecía más un personaje, ahí estuvo un poco más... Y aparte Pablo Lizcano bailaba muy bien, entonces no fue tan violento, pero con lo de Carmen... que eran Carmen Maura y Pilar del Río. Futura mujer de... ¿Qué sería en aquel momento? Futura mujer de Saramago. ¿Es Pilar del Río? Pues puede ser, pero yo no he visto esa entrevista. Sí. Pues te recomiendo que la veas porque, bueno, o sea, es disfrutable, es de estas situaciones incómodas que dices, bueno, pero aún así me lo... Bueno, yo aún así soy partidario de separar al personaje del autor, porque hay muchos autores que son absolutamente insoportables y luego su literatura es excelente. Entonces ahí, por ejemplo, Truman Capote retrasó la publicación de Sangre Fría porque quería que coincidiera con la ejecución de los dos asesinos. Entonces, pues bueno, hay muchos escritores de los cuales yo no querría ser amigo, pero voy a seguir leyendo sus libros. El culto al escritor me parece una estupidez, lo importante es la obra, y si tú vas escarbando, pues en la historia de la literatura hay grandes miserables, ¿no? Personas que han tenido conductas absolutamente deleznables y muy pocos seres humanos ejemplares y mucha vanidad. Pero lo importante es el texto y lo importante es volver a los clásicos. Lo que yo no sé si es una idea ingenua pensar que una sociedad más ilustrada sería una sociedad mejor, más compasiva y más humana. Hay gente que me lo cuestiona y yo muchas veces lo dudo. Voy a intercambiar los papeles. ¿Tú qué crees, Alex? ¿Que realmente una sociedad más ilustrada sería una sociedad más humana, más compasiva? ¿Viviríamos en un mundo mejor? ¿O realmente la ilustración... al final tampoco tiene ese poder de mejorar la sociedad que se le atribuye?
Yo creo que sí. Yo creo que una sociedad más ilustrada, más consciente, con unos... yo creo que una sociedad más ilustrada tendría unos valores a priori más loables, ¿no? Uh-huh. Un interés por el conocimiento que quizá ahora está menos en boga, por el debate, por la reflexión, que es de lo que hemos estado hablando. No sé si tú estás de acuerdo con esta postura. Sí, yo en general sí. Yo siempre he sido un partidario de la ilustración y he creído que no hay más que irse un poco al mundo rural. Esta idealización que hay del mundo rural me parece un poco ingenua. Por ejemplo, la hizo incluso Miguel Delibes en Los Santos Inocentes. Y el que conozca el mundo rural, y no digo el mundo rural de ahora, sino el de hace ya medio siglo o más, en situaciones de escasez, de pobreza, no suele surgir la solidaridad, ni hay violencia con las mujeres, hay violencia con los animales, hay violencia con los niños, y no porque esas personas sean perversas o peores que nosotros, sino porque el contexto propicia esas conductas. Cuando tú estás luchando a diario por la supervivencia y tienes un nivel de instrucción muy bajo, no desarrollas el mismo grado de empatía. Entre otras cosas, casi no te lo puedes permitir, porque tu prioridad es sobrevivir. Uh-huh. Yo creo que José Luis Burao, en Furtivos, hizo un retrato bastante aproximado a la realidad de lo que es el mundo rural. No sé si has visto esta película, además muy polémica en su momento porque hicieron algo aberrante, que es matar a un perro a palos delante de las cámaras. Como un holocausto caníbal, que también... Eso yo no sabía. Sí. Lo hizo también Ricardo Franco, la muerte de Pascual Duarte. Uh-huh. Mataron a un José Luis Gómez, le pega un disparo en la cabeza a un perro. Entonces a mí me parece una abominación. Hoy en día eso es un delito. Sí. Y afortunadamente, y en Furtivos pues lo hicieron con un perro vagabundo fingiendo que era un lobo y que por Lola Gaos en un ataque de frustración lo mataba a palos. Y esa película, que es durísima, muestra lo que es la realidad del mundo rural. Con lo cual en las sociedades menos avanzadas, menos desarrolladas, con menos cultura, hay más violencia, hay más machismo, hay más intolerancia. Con lo cual yo creo que la ilustración sí es realmente un motor de progreso. Lo que pasa es que ahí de inmediato te salen con los intelectuales que apoyaron a los nazis, que en realidad no fueron tantos. Realmente intelectuales, la mayoría, pues yo qué sé, estoy pensando en Thomas Mann, que se exilió, también en Bertolt Brecht, en fin. La mayor parte de los intelectuales alemanes no apoyaron a Karl Jasper, que no me salía el nombre, no apoyaron a los nazis. Y Heidegger sí fue militante del partido nazi, les apoyó un poco, pero luego se distanció. Entonces, realmente el fascismo, y eso es una de las cosas que horroriza, fue un fenómeno de masas. Fue algo que gozó de mucho apoyo popular. Yo creo que lo que hacen los totalitarismos es transformar en ideología los peores prejuicios de la condición humana. Con lo cual yo creo que en líneas generales una sociedad más culta, una sociedad más ilustrada sería una sociedad mejor. Por ejemplo, no habría este miedo al otro, al diferente, al extranjero. Ha habido más tolerancia por ejemplo, ahora salía que un inmigrante de Camerún se ha graduado como guardia civil. Apareció la noticia en la prensa. Uh-huh. Entonces, esta imagen tan negativa de la inmigración, y él cuenta que se quiso hacer guardia civil porque la guardia civil le salvó la vida cuando se estaba ahogando en una patera. Con lo cual la inmigración también es una fuente, o fundamentalmente es una fuente de riqueza y de prosperidad. Y sin embargo, hay gente que todavía se siente molesta por la presencia de extranjeros en su barrio, que los hay conflictivos, y españoles también, hay españoles que cometen delitos. Entonces yo creo que una sociedad ilustrada es una sociedad más humana, más abierta, más tolerante. Pero vamos en el sentido contrario, de lo que estábamos comentando antes. En televisión, pues si la gente tiene que elegir entre escuchar a una actriz berreando y diciendo cosas desagradables, prefiere escuchar o este programa de citas, que no recuerdo, First Dates. Sí. A mí me parece, yo he visto 2 minutos y me ha parecido degradante, ¿no? Pues creo que tiene muchísimo éxito. Si en cambio pusieran las entrevistas de Soler Serrano, si tuviera la gente que elegir, que en las cuotas de audiencia, ¿quién ganaría? Indudablemente First Dates, creo yo, ¿no? Entonces, eso es un problema. Yo creo que los políticos han visto que por ahí van las cosas y cada vez elaboran discursos intelectualmente menos complejos para llegar a las masas. Se está consumando esa rebelión de las masas de la que habló no solo Ortega, sino también Canetti. Entonces, cuando una sociedad deja de tener individuos con un pensamiento crítico, se transforma en una masa.
y la masa se deja llevar por impulsos emocionales muy primarios. Y esto que has mencionado de la televisión, aplicable a la cultura, el que se haya bajado el nivel, ¿no? O la exigencia intelectual de determinados contenidos, ¿crees que es culpa de los propios contenidos o de la audiencia? Es decir, porque muchas veces cuando se habla de esto dicen, es que la gente lo ve, es que la gente lo quiere, pero es que a lo mejor la gente lo ve porque es que tú se lo pones... Sí, yo creo que ha habido un bombardeo. Esto empezó con las televisiones privadas, me acuerdo yo cuando apareció Telecinco y salían las Mamachicho. Sí, claro. Creo que se llamaban así, ¿no? Estas chicas que salían, y las chicas chinchín, incluso, que salían ligeras de ropa. Sí, había un programa que era Jesús Gil en un jacuzzi con 4 chicas en bikini. Sí. Con 4 o 5 chicas en bikini. Y estaba también Goles son amores con Manolo Escobar. Rodeado de chicas con un top del equipo de fútbol, de los diferentes equipos de fútbol de primera división. Sí, eso yo creo que despierta pues los instintos primarios y también ese lado morboso que a lo mejor tenemos todos, ¿no? Que hay mucha gente que consulta en internet vídeos de muertes y de cosas así, ¿no? Pero al mismo tiempo yo recuerdo que en los años 80, cuando yo estaba en la universidad, ponían una película de Hitchcock y la veía todo el mundo. Y al día siguiente ponían Vértigo o Con la muerte de los talones o ponían un western como Dos hombres y un destino y tenía mucho éxito. O una serie maravillosa que era Retorno a Brideshead. No sé si tú la llegaste a ver. Pues yo creo que es la serie más hermosa que se ha hecho en los años 80, que está basada en una novela de Evelyn Waugh, que es un escritor inglés, de los pocos que apoyó, por cierto, al bando franquista, y que fue la serie que convirtió en una estrella a Jeremy Irons. En aquel momento Jeremy Irons era un desconocido y es la historia de 2 amigos que se conocen en Oxford en los años 20. Uno de ellos es el hijo de un aristócrata, interpretado por Laurence Olivier. Son 10 episodios, una serie elegante, poética, con grandes diálogos, una magnífica ambientación, una gran interpretación. Pues la pusieron primero en la 2 y en un horario no muy bueno, tuvo tanto éxito que luego la pusieron en la 1. Y tenía un gran éxito. La gente pues iba a verla, como en su momento también tuvo mucho éxito La Clave. La Clave tenía muchísimo público y era uno de los programas más inteligentes. Luego empezó a venir La Cristal, La Dama de Rosa, Falcon Crest. Las telenovelas. Las telenovelas y luego los reality shows. Entonces yo creo que hay un poco algo de eso, que un poco buscan pues lo más primario. Tú ahí tienes un ajedrez, a mí me gusta mucho el ajedrez, no sé si eres bueno jugando al ajedrez. Desgraciadamente no. Yo lo he intentado y tampoco soy bueno. Me aprendí un montón de aperturas, me sabía fortificar, pero cuando llegaba el momento de atacar, pues no tenía ingenio ni creatividad. Pues muchas veces frente al ajedrez, pues te apetece un poco jugar al parchís. Entonces, si te quitan el ajedrez y te ponen el parchís a mano, pues es más fácil que acabes jugando al parchís. Yo hay un entretenimiento que me parece legítimo, que es, por ejemplo, las películas de Indiana Jones. A mí no me parecen grandes películas, pero son películas entretenidas. O La Guerra de las Galaxias. Pero es que ya hemos pasado a un escalón mucho más abajo. O sea, frente al entretenimiento de calidad ya se empiezan a hacer cosas como Resacón en Las Vegas. Y al parecer tuvo muchísimo éxito. Entonces, si hay algo un poco, es como la comida basura. La comida basura, a base de mucha sal, de mucho azúcar, pues te resulta, pues el paladar se acostumbra y ya buscas irte a un burger en vez de irte a un restaurante, tomarte un bacalao al pil-pil. Entonces yo creo que un poco la búsqueda de grandes audiencias está arrastrando ese lado más perezoso. El ser humano tiende a la pereza. Y es más fácil jugar al parchís que al ajedrez. Es más fácil seguir pues un reality show que meterte en una película de Bergman, ¿no? Y plantearte, pues yo qué sé, cosas esenciales. Entonces yo creo que hay una combinación. Realmente a las cadenas lo que les interesa es el beneficio. Vivimos en una sociedad capitalista y si tú consigues tener mucho público a costa de lo que sea, las cadenas no tienen ningún propósito intelectual, pedagógico o ético. Y en ese sentido a mí me entristece mucho que no haya un periodismo ético. Que eso sí hay periodistas éticos, pero generalmente las empresas no tienen esos planteamientos. Entonces un poco se está echando pues basura. Si tú a un niño le echas un caramelo y le echas verdura, pues se va a tomar el caramelo antes que la verdura. Pero a la larga el caramelo va a perjudicar su salud. Entonces yo creo que también los canales públicos o las empresas deberían tener
un planteamiento ético. A mí me ha invitado El País a un desayuno el día 2 de julio para hablar del humanismo en la empresa. Y me parece un tema muy interesante. Yo no sé si voy a aportar algo, porque siempre he sido profesor, no tengo ninguna experiencia en la empresa privada, pero ahora mismo hay, yo creo, muy pocas empresas que tengan planteamientos humanísticos o planteamientos éticos. Y eso va en detrimento de todo. Y pasa también en el mundo de incluso la literatura. Ahora mismo tú vas a la Feria del Libro y los grandes escritores no son los que tienen más lectores. O sea, obras inanes, yo qué sé, la obra de me acuerdo, un adolescente que escribe tweets y que saca un libro todo en rosa, pues tenía, yo qué sé, pues muchísimas, 200.000 ejemplares ha vendido ya. Entonces yo creo que también debería haber una ética, que no la hay, porque por ejemplo las empresas de alimentación echan todo tipo de basura para que los alimentos resulten más apetitosos y se vendan con más facilidad. Todo lo que merece la pena exige un esfuerzo. Y un poco ese es un mensaje que también se debería transmitir. Comer sano, pues a lo mejor te apetece más una hamburguesa, pero una comida sana te va a alargar la vida. Leer un libro complejo te exige un esfuerzo, pero también te va a ayudar a disfrutar mejor de la existencia, porque un buen libro te abre los ojos. Te ayuda a mirar, te ayuda a disfrutar del paisaje, a disfrutar de los seres humanos, a disfrutar del arte. Y yo creo que pues un poco el capitalismo está aprovechando esa tendencia a la pereza, a la molicie, para arrojar toneladas de basura y atraer a las masas, y eso está teniendo un efecto embrutecedor. Volviendo al amor, un tema controvertido, tú has lamentado que las relaciones son efímeras ahora, que son líquidas, ¿no? Como dice Bauman. Sí. ¿Y por qué crees que antes? Tú tienes 60 años. Yo nací en el año 63. Mis padres tienen 70 y siguen juntos. Sí, es una generación. Llevan también, no sé, casi 50 años juntos. ¿Por qué crees que antes podían existir parejas con esa longevidad y hoy parece casi surrealista? Y se lo dices a esta chica que me has mencionado y se sorprende que llevas 40 años con piedad, y me lo dices a mí y yo reconozco que también me parece como una hazaña ahora mismo. Caramba, nosotros empezamos muy jóvenes Tú tienes 30 y... Ojalá, ya tengo 40. 40, bueno, pues yo a tu edad yo ya 20 años con mi mujer, ¿no? Uh-huh. Pues, hombre, yo pienso que ha habido es cierto que la familia tenía un carácter heteropatriarcal. Y entonces las mujeres eran casi como menores de edad y estaban, pues, en los años 70 una mujer no podía tener una cartilla de ahorro, no podía viajar al extranjero, no podía tener un negocio propio y era necesario un cambio. Lo que pasa es que, se ha destruido lo que había antes y no se ha creado una alternativa razonable. Yo comprendo que esa situación era insostenible y que también se basaba mucho en la sumisión de la mujer y en el hecho de que muchas veces las mujeres aceptaban que su marido tuviera un amante, ella por supuesto no podía tenerlo. De hecho, en el franquismo el adulterio era un delito si lo cometía una mujer, pero no si lo cometía un hombre, que es una cosa aberrante. Entonces era necesario un cambio. Lo que sucede, también las familias, a mí me parecía, la familia tradicional tenía grandes ventajas, convivían 3 generaciones. Pero esto siempre, los cuidados sobre quién recaían, sobre la mujer. Realmente el hombre casi siempre no ayudaba en la casa, no cuidaba a los hijos, no cuidaba a los abuelos, y es normal que hubiera un momento en que se dijo basta. A partir de los años 60 se produce un gran cambio social y es cierto que ya había familias donde los hombres no eran así. O sea, había hombres de la generación de mis padres que no tenían a la mujer oprimida, pero sí había un modelo de pareja que necesitaba un cambio. Pero esto sucede con lo mismo que pasa con los países, por ejemplo, con Irán. El régimen de los ayatolás, yo creo que no hay nadie que lo defienda con un poco de sensatez, pero su desaparición podría llevar a una situación de caos, a una situación pues de balcanización, que pasará algo semejante a lo que ha pasado en Irak o en Libia o en Siria, que ahora mismo son estados fallidos. Una dictadura es mala, pero hay que saber salir de ella, como pasó en España. En España se salió de una dictadura y se transitó hacia una sociedad democrática. También porque España tenía un grado de desarrollo económico que lo permitió. Pero con la ruptura de la familia tradicional, pues se ha desembocado un poco en una situación de caos y de escepticismo y de crítica hacia todos los valores que antes se consideraban importantes, como la fidelidad, como la paciencia, como la humildad, como el perdón. Todo eso se consideraban pues virtud, ya no son virtudes, se consideran una herencia religiosa indeseable. Entonces yo creo que la liquidación de un modelo que merecía una reforma ha desembocado en una situación un poco
caótica, que a la larga yo creo que está provocando mucha infelicidad, porque una ruptura, salvo que seas muy frívolo, siempre es dolorosa. O sea, yo creo que una ruptura siempre equivale a un duelo. Salvo que seas una persona muy superficial, romper con tu pareja nunca es agradable. Y luego además, si no se crean unas relaciones estables, cuando llega la vejez y necesitas el apoyo sentimental de alguien, te puedes encontrar en una situación de soledad. Incluso, por ejemplo, los hijos no pueden vivir sometidos a los padres, pero ahora se han desentendido de ellos, me parece, de una manera exagerada. Me contaba una amiga joven que, según ella había escuchado a sus amigos decir, yo no voy a detener mi vida por cuidar a mis padres. Entonces, pues, ¿hacia qué vamos? También hay padres que no se preocupan de sus hijos adolescentes. O sea, vamos hacia una especie de desintegración, donde muchas veces los padres, incluso padres de 40 años, consideran prioritario disfrutar de la vida y no ocuparse de sus hijos. Hijos que luego no están dispuestos a ocuparse de sus padres ancianos. Y parejas que se rompen y se desembocan en situaciones de soledad. Yo no sé cuánto, hay muchísimas, no sé si es 1,5 millones, 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas. Entonces, yo creo que antes había otra mentalidad, que existía pues la paciencia, existía la idea de que el matrimonio era un proyecto a largo plazo, existía también más comprensión, existía a veces más resignación. Entonces, pues realmente ese modelo de pareja necesitaba un cambio, pero no hemos desembocado en un cambio, me parece a mí, fértil, un cambio fructífero, sino una situación un poco de desintegración, de caos, que nos está llevando al individualismo, y yo creo que en algún momento se producirá un cambio de tendencia. Hombre, ya en Estados Unidos, pero claro, mujeres ultraconservadoras que reivindican el papel del ama de casa tradicional. Yo no creo que esa sea la alternativa. Yo creo que la alternativa es crear parejas estables, ya sean homosexuales, heterosexuales, me da igual, pero donde se apuesta por el futuro y donde se asumen conjuntamente las crisis. Y donde tú sabes que el otro te va a decepcionar, te va a desilusionar, te va incluso a lo mejor hasta engañar en algún momento determinado. Pero hay un proyecto de futuro y hay la idea de compartir. Y yo creo que la soledad es un estado antinatural, que es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Hay una epidemia de soledad. Yo no sé cuál va a ser la situación de estas personas que a lo mejor han tenido 8, 9, 10 parejas cuando lleguen a la vejez. Yo creo que para sostenerse psicológicamente, emocionalmente, hace falta vínculos estables, en todos los aspectos, en la familia, en los amigos, en la sociedad. Y yo creo que la crítica necesaria a un modelo, como puede ser la caída de un régimen dictatorial, debe desembocar en algo estable y equilibrado. Y en este caso el salto, el cambio cultural no se ha producido. Lo que se ha producido es un todo vale. Ahora mismo, incluso, bueno, ahora están el hecho de tener muchas parejas está provocando que vuelvan las enfermedades de transmisión sexual. Yo tengo un amigo ginecólogo y me cuenta que cada vez hay más casos, ¿no?, de enfermedades que ya estaban casi erradicadas, lo cual demuestra que tampoco la promiscuidad sea una cosa muy saludable, ¿no? Entonces yo sigo creyendo que lo que da felicidad es encontrar una persona compatible, con la que te puedas compenetrar y con la que puedas compartir y hacer proyectos a largo plazo. No sé si en un momento dado se producirá un cambio de tendencia, pero vamos a un extremo de soledad, donde ya hablé yo en Japón, estas personas mayores que robaban, y bueno, uno de los comentarios que hacían ese día cuando estuve aquí, eso no es cierto. Digo, pues sí es cierto, hay documentales donde puedes entrar y ves que en Japón hay personas mayores que delinquen, allí las leyes son muy duras, mucho más estrictas que en Europa, para ir a la cárcel. Entonces yo me gustaría que volviéramos a pequeñas comunidades, que esa es otra tragedia. Yo, si pudiera, me iría a vivir a la España vacía. Pero en la España vacía no hay servicios, no hay medios de transporte, no hay hospitales cerca, y yo no sé si se producirá un cambio cultural, y parte del éxito de la extrema derecha es que está reivindicando estas cosas. Por ejemplo, la vuelta a la familia, el vínculo con tu cultura, y yo ahí lo entiendo, ¿no? Que haya pues un porcentaje de jóvenes que están un poco hartos de este mensaje que les han transmitido de no crear vínculos, de no establecer ningún tipo de lealtad hacia nada. Y sí creo que hay una demanda de volver a determinadas situaciones, pero no puede consistir en una repetición del pasado, porque eso sería volver a colocar a la mujer en una situación de inferioridad, sino que hay que avanzar hacia algo nuevo y mejor, y yo creo que es posible. Has mencionado un movimiento, tú lo has contextualizado en Estados Unidos,
que es el de las tradwives, le llaman aquí, que son mujeres que hacen de alguna forma una reivindicación de la ama de casa tradicional. Aquí hay una figura muy conocida, se llama Rorro, que hace unos vídeos en los que realiza o cocina o hace manualidades o prepara un regalo para su chico, que se llama Pablo. Y esto ha generado una ola de críticas y una polémica que yo no termino de entender bien del todo, en el sentido de que es una mujer que toma ella la iniciativa de... aparte de que es un personaje, a todas luces, aunque parece que hay gente que no lo ve, pero que toma ella la iniciativa de, pues me apetece hacerle un regalo a mi chico ha dicho que le gusta mucho no sé qué y he decidido cocinar esto esta noche para él. Y eso es algo que ha levantado muchas críticas. Parece que cualquier cosa que de algún modo recuerde a una mujer de una familia tradicional como las que tú has descrito, automáticamente supone cierto rechazo por una parte de la sociedad pues, más progresista. ¿Tú esto lo entiendes? Yo, lo que cuentas de esta chica, no he visto sus vídeos, he visto un trocito. Más o menos es lo que te digo. Y yo creo que, hombre, lo suyo en una pareja es que los dos tengan detalles el uno con el otro. Claro, pero el chico no tiene TikTok y luego eso. O sea, es lo que hace la... Si esto es una cosa que es unidireccional, recuerda un poco los consejos que daba la sección femenina. No sé si has leído Usos amorosos de la posguerra de Carmen Martín Gaite, que recogía estas frases de Pilar Primo de Rivera, de ten la casa limpia, sé comprensiva, cuando venga tu marido llévale las zapatillas, llévale el batín. Pues esa situación de servidumbre de una mujer, pues si es exclusivamente de la mujer hacia el hombre, no me parece bien y entiendo que suscite rechazo. ¿Es una elección de la mujer, como parece ser en este caso? Sí, pero es que yo pienso que en una relación de pareja los detalles tienen que ser mutuos. Yo a mi mujer le llevo las zapatillas muchas veces, recojo la cocina. No es que me considere un marido ejemplar, pero es que creo que en cualquier forma de convivencia los detalles tienen que ser mutuos. Y yo creo que eso es lo que le da a una pareja solidez y perspectivas de futuro. Entonces, si lo que se pretende es volver a una situación de servidumbre, pues no me parece sensato. Pero que se critique que una persona tenga detalles con la otra, me parece absurdo. O sea, me parece muy bien. Si a ella le gusta cocinar para su pareja, pues no me parece nada mal. Pero también espero que él la corresponda con detalles similares. Yo, por ejemplo, si cocino hago unos estropicios indescriptibles, porque se me da muy mal o lo quemo o lo saco antes de tiempo, pero intento compensar, pues yo qué sé, preparando una macedonia de frutas, poniendo la mesa, quitando los platos. Yo creo en la reciprocidad. Entonces también esta especie de alergia a todo lo que suene, como todo el pasado es malo. Pues tampoco eso es así, ¿no? Tampoco yo recuerdo estas madres que estaban siempre en la cocina. También la figura de una madre era una cosa importante. Yo cuando mi mujer y yo estudiábamos, salíamos de la facultad, nos íbamos a casa de mi madre que vivía en el barrio de Argüelles y siempre nos tenía preparada la merienda. Y para nosotros era una fuente de felicidad. Entonces yo creo que tener esta especie de rechazo indiscriminado a todo lo que suene al pasado es como la antirreligiosidad visceral. O sea, yo entiendo que a mí hay muchas posturas de la Iglesia que no me gustan, pero ya todo lo que suene a cristianismo, a mí en una entrevista que yo le dije, mira, el cristianismo ha sido responsable de cosas negativas, pero también de cosas muy positivas. Por ejemplo, si te vas al mundo pagano, la noción de misericordia no existía. La idea de perdonar al enemigo no existía. El enemigo se le esclavizaba y se le exterminaba. O sea, realmente el cristianismo introduce un cambio cultural que no siempre se refleja en la realidad, porque Constantino, que se convierte al cristianismo, fue un emperador muy cruel, pero sí hay un cambio de mentalidad que lo ha desembocado en la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eso tiene una impronta nítidamente cristiana. Por ejemplo, la idea del perdón. Y esto no lo digo solamente yo, lo dice Hannah Arendt en La condición humana, que ella era agnóstica. O sea, la idea de que gracias al perdón podemos reescribir el pasado y empezar de nuevo. Entonces, pues bueno, pues todo lo que suena a cristianismo ya de inmediato es objeto de befa, desprecio y rechazo. Todo lo que suene a las familias tradicionales también de inmediato provoca rechazo. Entonces, las familias tradicionales tenían, pues sí, la subordinación de la mujer, que no es algo deseable, pero también proporcionaban estabilidad. La felicidad que, no sé, imagino que a ti como hijo ver que tus padres se quieren te hace sentirte bien.
Y yo he sido profesor y he tenido la mitad de mis alumnos, sus padres estaban separados. Y cuando había separaciones, por muy bien que se hicieran, generalmente repercutían en el equilibrio, en la felicidad y en el rendimiento de los alumnos. Hay situaciones, yo no estoy en contra del divorcio, pero pienso que es una decisión que hay que meditar muy bien y que no se puede tomar a la ligera, simplemente porque me he cansado de mi pareja, como me he cansado de coche y cambio de coche. Entonces yo, la de ultraderecha, por llamarlo de alguna manera, está teniendo éxito porque está haciendo una reivindicación que es en parte necesaria, que es decir, el pasado no es tan abominable. Es como, por ejemplo, yo no soy aficionado a las banderas, pero en España la bandera española se asocia a la derecha. En cambio, en Francia, todos los partidos políticos salen con la bandera de Francia. En Estados Unidos, que tienen todas las habitaciones, los chavales tienen una bandera enorme de Estados Unidos. Y eso no significa ser un fascista. Claro. Entonces, pues también esta tendencia de esta izquierda un poco posmoderna, de que todo, en fin, que si la religión, la familia, la patria, todo eso es basura, pues la gente un poco, yo creo que con razón se ha hartado de ese discurso. Yo no creo que lleve a ninguna parte. Yo no creo en el patriotismo, pero sí como una exaltación de que somos los mejores, pero sí aprecio mucho mi lengua, es la lengua a la que escribo, me interesa la historia de España, no estoy a favor de los independentismos, porque creo que los independentismos fundamentalmente crean problemas de convivencia, sí respeto los hechos diferenciales, que cada uno hable en su idioma, que tenga... Pero esta especie de izquierda fundamentalista ha impulsado el ascenso no del conservadurismo, ojalá, sino del integrismo. Entonces yo pienso que ser conservador en algunas cosas es una virtud, sobre todo en cuestiones sociales y en cuestiones y en algunos aspectos, en algunos temas de costumbres. Otra cuestión donde yo no soy nada conservador es en el tema de la pobreza, la desigualdad. No puedo entender que nadie esté a favor de que unos pocos acumulen a costa de una mayoría. Y sí creo firmemente en que la sanidad y la educación tienen que ser servicios públicos. Pero si hay, yo pienso, una nostalgia de ciertas cosas del ayer, de ciertas cosas del pasado que nos daban estabilidad. Esas familias unidas, que se querían, estables. Sí es necesario tener un hogar de referencia, un lugar al que volver. Yo recuerdo en una película de Robert Redford, Quiz Show, que el protagonista en un momento de crisis, ya mayor, que es un profesor universitario, vuelve a casa de sus padres a tomarse un bollo con un poco de leche. Entonces, esa sensación de tener un hogar, un foco de estabilidad, es necesario. Esa sensación de pertenencia a un paisaje, a una cultura, también nos da estabilidad, también nos hace sentirnos más seguros. Solo es negativo cuando tú descalificas al otro. Pero ¿qué tiene de malo tener apego a tu paisaje? ¿Qué tiene de malo tener apego a tu idioma? ¿Qué tiene de malo tener apego a tu familia? Yo creo que la izquierda, que en España en algunos aspectos camina hacia la irrelevancia, en ese aspecto se ha equivocado de una manera flagrante. Y yo creo que, bueno, aparte que ya a estas alturas hablar de izquierdas y derechas cada día resulta más complicado, ¿no? Porque no está muy claro. Yo creo que la política está cambiando de registro y hay que buscar pues expresiones nuevas. Esto es peligroso, porque cuando dices esto ya te acusan de inmediato de fascistas, ¿no? Ni de izquierdas ni de derechas. Eso es lo que decía José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Sí. Eres un fascista. Pero yo creo que el ser humano necesita raíces. Necesita pues un paisaje. Yo no sé si tú crees gallego, estás apegado a tu tierra. A mí Galicia me gusta muchísimo. La verdad, las veces que está en Galicia me ha parecido, he encontrado siempre gente muy acogedora. Santiago de Compostela. Lo somos, vamos. Santiago de Compostela me parece un sitio maravilloso. Vigo me gustó muchísimo. Tengo allí muy bonito. Grandes amigos. Entonces el apego a la tierra, el apego a tu cultura, el apego a tu idioma, el apego a tu hogar. Yo pienso, por ejemplo, en la familia Baroja. Vivían todos juntos. A mí eso me parece una utopía. En un caserío, cuando a los 35 años Pío Baroja empezó a ganar dinero, se compró una casona en Ichea y allí acabaron viviendo su madre, sus hermanos, sus sobrinos. El ser humano es un animal social. La palabra clan no me gusta porque suena a banda, ¿no? Entonces, el que no es del clan, no. Nuestras obligaciones morales se extienden más allá de nuestro clan, más allá de nuestro grupo. Pero sí necesitas sentirte acogido, querido. Sí necesitas una familia estable. Y es un poco y sí necesitas una pareja. O sea, yo ahora que, por ejemplo, mi mujer ha pasado un cáncer y yo he pasado por una cardiopatía isquémica,
2 enfermedades potencialmente mortales, mientras me estaban metiendo los catéteres, que no es una experiencia muy agradable, para meterme los stent, saber que mi mujer estaba esperándome en la habitación, me hizo afrontar ese momento con mucha más tranquilidad. Y a ella, cuando le ponían quimioterapia, que yo estuviera a su lado, le trajera comida, la arropara si tenía frío, pues también aliviaba su sufrimiento. Entonces yo creo que el amor casi es lo que justifica nuestra existencia. El que no ama no vive, no se realiza como ser humano. Yo no creo, si tienes una gran carrera profesional, pero no has amado ni has sido amado, tu vida es un fracaso absoluto. Yo creo que realmente el ser humano se realiza cuando establece una conexión con el otro, un compromiso, y no piensa tanto en recibir como en dar. Yo pienso que el amor fundamentalmente es un don, y lo que mide la grandeza de una persona es su capacidad de dar. Por eso yo ahora, no sé, te decía que el elogio del amor está yendo peor, no sé si mi siguiente libro irá peor todavía, iré hacia la irrelevancia, hacia la insignificancia, no lo sé, pero lo que para mí medirá el éxito de mi vida no será la venta de mis libros, ni mi popularidad, sino el hecho de sentirme querido por mi mujer, por mis amigos, por las personas que han estado en mi entorno. Y cuando muchas veces me preguntan, ¿cuál ha sido tu mayor éxito? Digo, pues cuidar a mi madre, y ahora diría cuidar a mi mujer. Lo otro, yo no creo que un premio en una noche de invierno, abrazar un premio te vaya a confortar, ¿no? O sea, un abrazo con un amigo, con tu pareja, eso es la mayor recompensa y la mayor forma de plenitud a la que puede aspirar el ser humano. Siempre que hablas de tu mujer es muy emotivo. Publicas mucho contenido, mucho en tweets relacionados con tu mujer, incluso fotografías. Sí. Presumes mucho de ella, presumes mucho de la relación que tenéis, y no es para menos. A mí me gustaría saber cómo os conocisteis. Bueno, lo de presumir suena un poco feo, porque parece que un poco estoy como frente a las parejas que fracasan, yo alardeo del éxito. No, como que estás orgulloso de la relación que tienes, estás orgulloso de tu mujer y que no temes mostrarlo. Yo la sinceridad, cuando consiste en decir impertinencias, me parece un defecto horrible. O sea, yo a nadie que me enseñara, pues yo que sé, algo, un cuadro, y aunque me pareciera horrible, no le diría, es espantoso, sino que yo creo en las mentiras piadosas, ¿no? Entonces yo creo que herir a la gente, hacerle daño, es una crueldad innecesaria. Pero sí soy pues muy sincero en lo que respecta a mí. Cuando mi editora me dijo, que es una persona maravillosa, Lucía, luego me dijo, no digas que Elogio del Amor no se está vendiendo, porque la gente pensará, ¿y por qué no se está vendiendo? Es que a lo mejor el libro no es bueno. Pues estas estrategias... Le has hecho muchísimo caso. Esas estrategias no me funcionan, ¿no? O sea, es que no me salen. Yo necesito compartir con mis lectores pues el desconcierto que me ha provocado que el libro no tenga tanto eco, y cuando es un libro muy personal, donde está, pues eso, mi mujer. Mi mujer es el aspecto más esencial de mi vida, lo cual no significa que no hayamos tenido problemas, momentos difíciles, pequeñas crisis. Y bueno, nos conocimos en un sitio nada original, la facultad. Los dos estudiamos filosofía en la Complutense y nos conocimos en los años 80. Entonces, bueno, pues además fue una cosa un poco cómica, porque yo hablé en clase el primer día, mi mujer le llamó la atención, y luego, pues bueno, yo estuve sin ir un tiempo porque tuve problemas de salud, y mi mujer me confundió con otro, que era un chico bajito como yo, y resulta que le parecía un petardo, una persona aburridísima, ¿no? Hasta que yo reaparecí, y bueno, pues ahí descubrió que yo realmente era yo. Y no, o sea, que fue ella primero la que te echó a ti el ojo. Sí, pero claro, yo de inmediato, cuando hablé con ella, los 2 o 3 días, ya estaba enamoradísimo de ella, porque vi que había una conexión entre nosotros, había ciertas diferencias. Mi mujer era más aficionada en aquella época a salir de noche, a los locales de la movida, y a mí yo siempre he tenido un poco vocación de monje benedictino, ¿no? Y todo lo que es ruido, fiesta, multitudes, me produce rechazo. Y yo, pues si he bailado ha sido por agradarle a ella, no porque me apeteciera. Pero bueno, las parejas también se van acoplando. O sea, no es que fuéramos idénticos, coincidíamos en muchas cosas, pero en otras éramos distintos. Entonces, pues bueno, pues poco a poco nos fuimos acoplando, compartimos cosas buenas. También mi mujer había pasado por una experiencia de maltrato. Su pareja anterior la había maltratado en una época donde un hombre pegaba a una mujer, además aquí en Moratalaz, y la gente no intervenía.
Ahora tú ves en un parque a un hombre agrediendo a una mujer y yo creo que como mínimo llamas a la policía. Sí. Si no intervienes. En aquella época se pensaba, algo habrá hecho. O sea, la sociedad ha cambiado en algunas cosas para mejor. Y ella venía muy dolida de haber tenido una experiencia pues de mucho sufrimiento. Y pues de repente yo le ofrecí lo contrario. Pues yo era una persona que no soy nada agresivo y ella se sintió pues conmigo muy segura y muy cómodo. Eso sin contar con que yo creo que mi mujer tiene más fuerza que yo, porque es incluso un poquito más corpulenta, ¿no? Y pues claro, yo soy un peso pluma. Yo a los 20 años pesaba 48 kilos, ¿no? Entonces yo no podía intimidar a nadie. Pero bueno, nos conocimos en la facultad y luego nos gustaba a los dos ir al mismo cine, los mismos libros, los paseos, los animales. Y luego ya pues pasó una depresión por culpa tuvo como un shock postraumático por culpa de la experiencia del maltrato. Pues una cosa que te deja secuelas a largo plazo. Y bueno, pues yo estuve a su lado, ella vio que yo la cuidaba, con lo cual eso fortaleció la relación. Y luego años después, cuando yo tuve una depresión, entre otras cosas por los duelos que yo había ido acumulando, la pérdida de mis hermanos, fue ella la que me cuidó a mí. Entonces, pues todas estas cosas han ido consolidando cada vez más la relación. Por eso mi elogio del amor habla mucho del cuidado. Yo creo que el amor de verdad se manifiesta cuando tienes que cuidar al otro. O sea, es muy fácil amar a una persona que tiene éxito, que es joven y que tiene buena salud. En cambio, el amor verdadero se manifiesta cuando el otro pues está con problemas de salud, fracasa, en fin. Entonces nosotros, mi mujer me ha apoyado incondicionalmente en todo, ha estado a mi lado, ha comprendido incluso mis errores, que los he cometido, y yo también he estado al suyo. Entonces, pues poco a poco, un amigo nos compara como con dos árboles que empiezan a derrumbarse y, sin embargo, se encuentran. Y gracias a eso se produce un punto de apoyo y se sostienen. Y yo creo que esa ha sido la clave y ahora nos estamos cuidando mutuamente con las enfermedades que tenemos. Ahora mi mujer pasa por la siguiente revisión del cáncer. Estoy aterrado, literalmente aterrado, aunque las perspectivas son muy buenas. Le han dicho que tiene un 95% de posibilidades de no recaer. Y yo, por lo que te contaba antes, la muerte, la mía no me produce tanto miedo como la posibilidad de la separación, de la pérdida. Además, yo experimenté la primera pérdida siendo un niño, con 9 años, al perder a mi padre y luego a mis hermanos. Y yo creo que por eso no me resigno a que la muerte nos separe. Yo espero continuar de alguna manera con mi mujer. Julián Marías decía que la eternidad consistía en prolongar las trayectorias interrumpidas. Creo que harían falta más pensadores como Julián Marías, que es un ejemplo también del carácter tan dañino que tienen las ideologías, porque Julián Marías fue republicano, colaboró con Julián Besteiro, estuvo en la cárcel con Franco. Franco le ofreció una cátedra si juraba fidelidad a los principios del movimiento. Él se negó a hacerlo, con lo cual nunca llegó a ser profesor universitario en España. Alguien que había traducido de todos los idiomas, que tenía una cultura enciclopédica. Luego llegó la democracia y como era católico le consideraron que era un facha. Y ni siquiera le dieron el Premio Nacional de Ensayo, lo cual es una vergüenza, ¿no? Entonces, pues Julián Marías estaba muy enamorado de su mujer, que por cierto falleció prematuramente por Lolita, por culpa de un cáncer. Y también Miguel Delibes estaba muy enamorado de Ángeles de Castro. Yo creo que esas son dos historias de amor que son muy inspiradoras. Y a mí me gustaría, y yo creo que bueno, que aunque no seamos ellos, mi mujer y yo hemos logrado crear un vínculo igual de sólido. Tal vez lo peor de nuestra relación es que somos emocionalmente dependientes, ¿no? Dependemos el uno del otro. Yo hay una asignatura en la que suspendería, que es el desapego. Tengo hiperapego a las personas que quiero, a las cosas que me importan, a mi mujer. No sé hasta qué punto eso es un defecto. Schopenhauer diría que sí, que la única manera de soportar la vida es cultivar el desapego. Pero yo creo que el que no consigue crear un entorno afectivo estable, me da igual de las características que sea, pues se está perdiendo algo importante y está en una situación de mayor vulnerabilidad. Yo creo que sin la necesidad de volver a que las mujeres sean amas de casa tradicionales, sí hay que intentar otra vez crear entornos estables, lugares que sean un recuerdo permanente de bienestar y a los que puedas volver.
Y yo creo que los que han tenido eso, o los que habéis tenido eso, yo perdí a mi padre, pues es una fuente de felicidad y de estabilidad. Es que ahora se hace mucho hincapié en la independencia de los integrantes de la pareja, en cultivar cierto desapego. Se insiste mucho en que eso de la media naranja no se puede decir, que eso de la media naranja es aberrante, tú eres una naranja completa y lo necesitas. Y eso puede tener una parte, ¿no?, contraproducente, que precisamente, bueno, pues en relaciones tan... Fíjate, tú eres un ejemplo, tu relación es estable, 40 años, cuando hablas de Piedad se te iluminan los ojos y reconoces un punto de dependencia de pero tu pareja. También lo tengo de los perros que tengo. Tengo 3 perros y 3 gatos y también tengo mucha dependencia, y ellos de mí, porque me siguen por toda la casa. También tengo dependencia de mis amigos. Cuando uno de mis amigos más queridos han pasado 3 o 4 días y no sé nada de él, enseguida le llamo y tenemos grupos de WhatsApp. ¿Es un defecto la tendencia al apego? Yo, cuando hablas de media naranja, lo de media naranja, primero no es cierto, porque hay muchas personas. Yo conocí a Piedad, pero podría haber conocido a otra persona que también fuera compatible conmigo. O sea, yo no creo que Piedad fuera la única persona compatible conmigo o yo con ella. Pero, y lo de media naranja sí suena un poco a que eres una persona incompleta. Yo diría que es mejor ser 2 naranjas que una media naranja. No sé cuándo se ha profundizado tanto. Para mí, la expresión media naranja, yo nunca le he dado ese valor de es que eso implica que para ser una persona completa. No, yo lo he visto siempre como algo más sencillo, como una persona que os completáis mutuamente. Claro, y que siempre, digo yo, es más agradable pues compartir que estar solo. Yo cité en una entrevista esta película de Jacques Tourneur, Retorno al pasado, que sale Robert Mitchum, y que es un gángster que está intentando rehacer su vida. Bueno, un detective privado que trabajaba para un gángster y que se vio involucrado en un crimen, se ha ocultado en un pueblo, allí trabaja en una gasolinera y una chica joven se enamora de él. Y en un momento dado hace una excursión a un lago y él le dice: mira, este sitio es maravilloso, pero si no tienes con quién compartirlo, sirve de muy poco. Entonces, a fin de cuentas, tener pareja es compartir. Yo prefiero ahora llegar a casa y ver una película con mi mujer, o me gusta leer un libro y poder comentarle con mi mujer, o una noticia. O, en realidad, la relación de pareja no es tan distinta de una relación de amistad. Lo único que la diferencia es la convivencia y la intimidad física. Otra cosa que no se cultiva bastante en esta sociedad, yo creo que es la amistad. Al final hay amigos a los que ves 3 veces al año. Estamos todos como arrastrados por el vértigo del trabajo, de los compromisos, y yo creo que la amistad también hay que cultivarla y que también es una pasión necesaria y es algo que te da calidad de vida. Y yo, tener apego a los amigos no es nada malo. Otra cosa es que tú te sientas perdido y desamparado si tienes que hacer algo solo. Eso ya no es apego, es dependencia. Entonces, la dependencia en el sentido de que te sientas un inválido frente a la vida si no tienes al otro al lado, eso sobre todo es perjudicial para ti mismo. Entonces, yo creo que ser dependiente de los padres, de los amigos, yo antes utilizaba esa expresión, pero no es la expresión que refleja realmente lo que yo quiero decir. Lo que yo hablo más bien es de apego, de cariño, de cercanía, de la felicidad que proporciona estar con una persona con la que estás a gusto. De la felicidad que seguramente tú has experimentado aquí con muchos de tus entrevistados y a los que imagino que a algunos les habrás cogido cariño. Sí, claro. Entonces, a muchos. Entonces, pues ese apego es muy necesario. Con la pareja ese apego se vuelve especialmente intenso. Hay un filósofo que no recuerdo su nombre que ha perdido a su mujer y que ha sacado un libro sobre la pérdida de su mujer, que su mujer ha muerto con 59 años, relativamente joven. Y decía, bueno, es que el mundo se ha hecho silencioso. Es que de repente estoy en una casa donde no tengo con quién hablar. Con lo cual, yo esta idea de ser autosuficiente, la autosuficiencia se puede confundir a veces con la arrogancia, con la soberbia y con el narcisismo. ¿Quién se atreve a decir que realmente no necesita a nadie? Hombre, yo no necesito a nadie para volver a mi casa. Puedo coger un coche, un taxi, no necesito a nadie para comer. Pero sí necesito a los demás para poder transmitirles mi afecto y recibirlo. Y además, insisto, antes he dicho que el ser humano es un animal metafísico, pero también somos un animal social o afectivo. La soledad absoluta es algo
indeseable, es una tortura. De hecho, es una forma de tortura blanca. Cuando han querido torturar a alguien, le confinan en una celda aislado, no hace falta maltratar a esa persona. No sé si recuerdas La vida de los otros, esta película espléndida. De espías, ¿no? De espías, sí, que está ambientada en la antigua República Democrática, República Democrática Alemana. Contaban el caso, dice, un policía dice, ¿qué es más útil? ¿Coger a un disidente, darle una paliza, darle descargas eléctricas? O por el contrario, meterle en una celda y no maltratarle, pero dejarle totalmente solo, aislado e incomunicado. Pues en general los detenidos soportaban mejor el maltrato físico que el aislamiento prolongado. Con el aislamiento prolongado acababan teniendo problemas de salud, problemas psíquicos. Entonces yo creo que todos necesitamos a los demás. Esta especie de yo soy autosuficiente, pues un poco no se suena a esta especie de individualismo del capitalismo salvaje, que me parece una postura que no lleva más que a la infelicidad y a la insatisfacción. Todos nos necesitamos. Y no es malo. Y no es malo. Otra cosa es no ser capaz de dar 2 pasos sin la tutela de otra persona. Entonces, ser dependiente no es bueno, porque te vuelve vulnerable y frágil. Pero necesitar a otros, realmente en el fondo tú necesitas a tus oyentes. Yo necesito a mis lectores. Necesitamos a la persona que está grabando esta entrevista. Necesitamos llegar a casa a lo mejor y tener a alguien con quien hablar. Yo creo que bueno que esta especie de culto al yo, al ego, al final ¿qué nos queda sino consumir? ¿Qué es la felicidad? Acumular. Realmente para ser feliz hace falta vivir en la moraleja y tener un Porsche. Yo creo que no. Yo cito aquí El Principito, Antoine Saint-Exupéry, que es un autor que ha quedado un poco enterrado por El Principito, pero tiene una obra muy valiosa, Tierra de los hombres, Vuelo nocturno, Carta a un rehén, Correo Sur. Pues Saint-Exupéry en El Principito, cuando el Principito se encuentra con el zorro le dice, te voy a decir cuál es mi secreto. Crea vínculos, crea una red de afectos. Y yo creo que ahí está la clave de eso de la felicidad, ¿no? El ser capaz de ir tejiendo una red afectiva, y una parte del regreso a la tradición que ahora se está produciendo es porque hemos desembocado en una sociedad excesivamente individualista, excesivamente consumista, preocupada por el ego, y a la vista, ¿la gente es feliz con este modelo de sociedad? No lo parece. Hay un 25% de la población. Hay quórum en que nunca se ha visto a la sociedad tan crispada, ¿no? Yo voy a una parroquia que se llama Nuestra Señora de la Guía, que es una de las pocas parroquias de estas con un cura obrero, como los que había antes, que eran muy pocos en Madrid, y conocí a un chico de Camerún que se llama Ignacio, por ejemplo, uno de estos africanos. Típico nombre camerunés. No, él tenía otro nombre, es que él tenía otro nombre. Ya. Él tenía otro nombre, pero cuando llegó a España le ayudaron los jesuitas y se convirtió al cristianismo, y entonces cogió como nombre Ignacio. Sí. Ignacio. Pues 2 africanos de 2 metros que son capaces de levantar una nevera. Y si yo he vivido en la pobreza más absoluta, estoy trabajando desde niño en el campo. Mi padre tenía varias mujeres, luego trabajé de taxista en una motocicleta, y hablábamos de la salud, y yo le preguntaba, ¿y en tu familia ha habido casos de personas con cardiopatías o cáncer? Y dice, no lo sé, porque allí la gente se muere, y como prácticamente hay un hospital en todo el país, no se sabe ni de qué. No se sabe ni de qué. Y dice, pero claro, yo allí la gente era feliz, porque se vivía mucho en la calle, te relacionabas mucho con los otros. Vine a España, vi que todo el mundo tenía de todo y que la gente era profundamente infeliz y no comprendía absolutamente nada. ¿Cuál es la diferencia? Que en Camerún, país que yo no conozco, pues al parecer todavía hay vida comunal, vida social. Estás en un barrio y la gente se relaciona. Yo cuando era más pequeño, en el barrio de Argüelles, cuando llegaba el fin de año, los vecinos salían a la escalera y se felicitaban. Ahora es algo inverosímil. Claro. Ahora es algo inverosímil. Entonces, realmente este grado de infelicidad que está llevando a que la gente consuma benzodiazepinas, antidepresivos, o en Estados Unidos, pues el lobo solitario que de repente coge un arma, se va a un McDonald's y mata a un montón de desconocidos. Y realmente es una manera de expresar su malestar, su infelicidad. Nos estamos equivocando. No todo el ayer era malo, y tenemos que recuperar esa dimensión social
que sí existen países mal llamados del tercer mundo, en países subdesarrollados, y yo cito en el ejemplo de Ignacio, que su nombre real me lo ha dicho varias veces, pero soy incapaz de recordarlo, ¿no? Y es una pena, bueno, pues el suicidio ya es no sé si la primera o la segunda causa de muerte entre las personas menores de 25 años, y de muerte no natural. Y también hay muchas personas de la tercera edad que se suicidan. Ese dato hace 100 años en España no había esos porcentajes de suicidio, ni de depresión. Y yo creo que porque la gente tenía un colchón social donde tú tenías, en el pueblo sabías que tenías una serie de vecinos que te iban a responder por ti, y sabías que tus tíos, tus primos, pues también estaban pendientes de tu bienestar. La cuestión es cómo crear una sociedad con una dimensión más colectiva, humana, social, sin caer en servidumbres. Porque evidentemente lo que no se va a volver es a la hegemonía masculina. Uh-huh. Pero esta ola, que sobre todo empieza en los años 60, destruyó cosas que era necesario cambiar, pero ha traído otras cosas que están provocando a la larga pues un nivel muy alto de malestar. Y hay que buscar alternativas. Decirlo es muy fácil, hacerlo muy, muy complicado. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar de mirarnos el ombligo y pensar más en los otros. Bueno, yo creo que decirlo es un buen primer paso. Ahora vamos a movernos. Ojalá que pase, ojalá consigamos volver a eso que era necesario de entonces, discriminando y dejando lo que sobraba. Exacto. La próxima vez que vengas, yo te voy a decir que traigas a Piedad. Yo, si ella está por la labor, hombre, yo le pongo ahí un micrófono y... Sí, hombre, le dará un poco de vergüenza. Y hablamos todos. Ella era bibliotecaria. Ajá. Ella está trabajando, ya no se dedicó a la enseñanza, sino a las bibliotecas. Ideal para tu pareja también, o sea, os complementáis también en la literatura mucho, claro. Claro, y a los dos hicimos la misma carrera, tenemos la casa llena de libros, nos gusta muchísimo el cine, que es una de nuestras grandes pasiones, y los animales, que yo creo que también los animales aportan mucha felicidad. Nosotros tenemos 3 perros y 3 gatos, y la verdad es que también crean una sensación pues de mucha compañía y de mucha vitalidad. Reducen los niveles de cortisol. Sí, ahora se dice mucho esto del cortisol, pero también te provocan sufrimiento porque mueren antes que tú. Claro. Y eso también es un motivo de aflicción. Pero sí es cierto que para mí la felicidad es estar sentado en un sofá con un perro, un gato, con mi mujer al lado y viendo una película. Y estas cosas yo pienso pues en las cocinas que había antiguamente, ¿no? Donde se reunía toda la familia. Habría, no sé, yo no sé si esto suena reaccionario, pero a mí me gustaría volver un poco a esa sociedad, ¿no? Esa sociedad donde en un pueblo nadie estaba solo porque era solamente salir a la calle, acercarte a una plaza o a un bar ya te permitía establecer vínculos. Ahora mismo aquí vivimos que, bueno, en los bloques de edificios los vecinos a veces ni se saludan. Y si llamas a un timbre para pedir algo, la reacción es de estupor, incomodidad o rechazo. Hay algo intrínsecamente perverso en el modelo de sociedad que hemos construido. Y que yo pienso que debemos deconstruir, una palabra que ahora está tan de moda, pero no para dejar un paisaje en ruinas, sino para hacer algo mejor. Pues dentro de un año nos volveremos a ver y vemos si la cosa ha avanzado o si hemos seguido retrocediendo. Muy bien, yo tardaré pues un año y medio en publicar mi siguiente libro. Y ya veremos cuál es mi rumbo como autor, ¿no? Si consigo tener pues reconocimiento, o hay muchos autores que acaban en el olvido, ¿no? Que se van poco a poco diluyendo. Yo creo que eso no es importante. A otros los reivindican después. A otros los reivindican después de muertos. A lo mejor después te ponen en el lugar que mereces. Yo repito lo que he dicho antes, con que mis libros transmitan un poco de esperanza, me doy por satisfecho. Muy bien. Elogio del amor. Eso es el último. A ver si también cambiamos eso, que se esté vendiendo menos que Maestros de la Felicidad y conseguimos que por lo menos se venda igual. Gracias. Pues nada, Rafael, un placer como siempre. Pues nada, muchas gracias y como siempre me lo he pasado muy bien, Alex. Genial.